El orgullo. Esa fuerza silenciosa que se esconde detrás de cada discusión, de cada palabra que lanzamos para defender nuestro ego, de cada obstinación que nos hace creer que tener la razón equivale a ganar. Pero lo que no vemos es que, muchas veces, al dejarnos arrastrar por él, lo único que realmente conseguimos es perder. Perder paz, perder relaciones, perder respeto y, sobre todo, perder la oportunidad de crecer. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, el orgullo no era señal de fortaleza, sino de debilidad. Porque quien necesita demostrar constantemente su valor, en realidad, lo está poniendo en duda. Quien necesita tener siempre la última palabra, en realidad, es prisionero de su inseguridad. Hoy vamos a recorrer juntos un camino que los estoicos nos dejaron marcado hace más de 2000 años. El camino de soltar el orgullo, de liberarnos de la necesidad de tener siempre la razón y de comenzar a actuar en lugar de culpar. Vamos a ver cómo este cambio puede transformar radicalmente nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de enfrentar los desafíos que nos presenta la vida. Este no es un vídeo para quienes quieren aparentar fortaleza, sino para quienes quieren construirla de verdad. Porque la verdadera fuerza no está en imponerse a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. El orgullo tiene una máscara atractiva. Nos hace sentir poderosos, nos hace creer que estamos por encima de los demás, que nadie puede cuestionarnos. Pero detrás de esa máscara se esconde la fragilidad. El orgullo es, en realidad, una forma de miedo, miedo a quedar en evidencia, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente. Imagina una discusión. Una persona insiste en tener la razón, no porque sus argumentos sean sólidos, sino porque no soporta la idea de ser visto como alguien que se equivoca. En ese momento, la conversación ya no busca la verdad, sino alimentar el ego. El resultado, ambos pierden. Pierden la posibilidad de entender al otro, de aprender, de construir algo en común. Los estoicos advertían contra este veneno del alma. Marco Aurelio lo decía con claridad: si alguien me muestra que pienso o actúo mal, cambiaré con gusto, porque busco la verdad, y nunca ha perjudicado a nadie la verdad. Ese es el punto crucial. Para un estoico, cambiar de opinión no es debilidad, es crecimiento. Reconocer que uno se ha equivocado no es rendirse, es liberarse. Pero cuando el orgullo domina, sucede lo contrario. No buscamos la verdad, buscamos vencer. Y en esa batalla, aunque ganemos la discusión, perdemos algo mucho más grande, la capacidad de mejorar. ¿Por qué sentimos esa necesidad tan intensa de tener siempre la razón? Porque hemos confundido la valía personal con la victoria argumentativa. Creemos que si alguien nos corrige, está atacando nuestra identidad. Y entonces, en lugar de escuchar, levantamos un muro. Los estoicos nos invitan a desmontar esa trampa. Para ellos, la verdadera sabiduría consistía en aceptar que somos ignorantes en muchas cosas, y que solo a través de la apertura podemos acercarnos al conocimiento. Epicteto, por ejemplo, repetía a sus discípulos: nadie es libre si no aprende a gobernarse a sí mismo. Y gobernarse empieza por controlar la reacción inmediata de defender el ego a toda costa. Cuando te empeñas en tener la razón, sacrificas la paz interior por una victoria inútil. Es como ganar una batalla en la que destruyes tu propio ejército. Sí, tal vez silenciaste a la otra persona, pero quedaste vacío, desgastado y cada vez más esclavo de tu orgullo. El estoicismo propone lo contrario: escuchar más, hablar menos, dejar que la verdad, no el ego, guíe la conversación. El orgullo tiene una hermana inseparable: la culpa proyectada hacia afuera. Cuando algo no sale como queremos, buscamos culpables: el jefe, la pareja, los amigos, la sociedad, el destino. Siempre alguien más. Pero los estoicos nos enseñaron que culpar es un acto de debilidad, porque pone nuestro poder en manos ajenas. Séneca lo decía con crudeza: el hombre que se queja contra sí mismo. Porque al culpar a otro, en realidad, estás confesando tu incapacidad de gobernar lo que depende de ti. El camino estoico nos pide un giro radical: deja de culpar, comienza a actuar. Pregúntate, no qué hicieron los demás, sino qué puedes hacer tú. No cómo deberían haberse comportado los otros, sino cómo puedes responder tú con virtud, con serenidad, con fuerza. Esa es la verdadera libertad: asumir que, aunque no controlas lo que pasa, sí controlas cómo respondes. El orgullo no solo afecta a nuestra paz interior, también destruye la comunidad que nos rodea. Nadie quiere estar cerca de alguien que nunca admite un error, que siempre busca imponerse, que convierte cada conversación en un campo de batalla. Ese tipo de persona termina aislada, no porque los demás no la entiendan, sino porque la relación se vuelve insoportable. Los estoicos insistían en que somos seres sociales, creados para convivir y colaborar. Marco Aurelio lo recordaba:
Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y el orgullo es exactamente eso, un veneno para la colmena. Nos desconecta, nos enfrenta, nos encierra en nosotros mismos. La humildad, en cambio, abre caminos. Reconocer límites, aceptar críticas, aprender de otros, pedir perdón, esas son las actitudes que fortalecen los lazos y construyen verdaderas comunidades. Y es ahí donde el estoico encuentra no solo paz interior, sino también propósito. Aquí es fundamental aclarar una confusión. Soltar el orgullo no significa perder dignidad. No significa dejar que otros pasen por encima de ti. El estoico no es alguien que se arrastra, sino alguien que se mantiene firme, pero sin necesidad de imponerse. La dignidad nace del respeto a uno mismo y a los demás. El orgullo, en cambio, nace del miedo. La dignidad construye, el orgullo destruye. La dignidad escucha, el orgullo interrumpe. La dignidad se sostiene en la verdad, el orgullo en la ilusión. Un estoico no busca humillar ni ser humillado, sino actuar conforme a la virtud. Y la virtud nunca necesita disfrazarse de arrogancia. Cuando el orgullo nos domina, lo perdemos todo. Perdemos la paz, las relaciones, la capacidad de aprender, la oportunidad de crecer. Pero cuando lo soltamos, cuando dejamos de obsesionarnos con tener siempre la razón y empezamos a actuar en lugar de culpar, descubrimos un poder mucho mayor, el poder de la libertad interior, el poder de la humildad, el poder de la verdadera grandeza. Los estoicos no buscaban parecer sabios, buscaban serlo. Y la sabiduría comienza allí donde el orgullo muere. El orgullo nos hace creer que ganar una discusión es lo mismo que ganar en la vida. Pero esa es una de sus trampas más crueles. ¿Cuántas veces, después de ganar una pelea verbal, nos hemos quedado con un vacío, con un silencio incómodo, con una relación dañada? Ese momento nos demuestra que la victoria del orgullo es un espejismo. No es triunfo, es derrota disfrazada. Has perdido más de lo que ganaste, la confianza, el cariño, la conexión. Los estoicos entendieron que la verdadera victoria no está en imponerse a los demás, sino en vencerse a uno mismo. Epicteto lo resumió en una frase poderosa: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y dueño de ti mismo significa saber cuándo callar, cuándo ceder, cuándo dejar de luchar batallas inútiles. Porque muchas veces, lo más sabio que puedes hacer no es ganar la discusión, sino proteger la paz. No es clavar tu argumento como un cuchillo, sino soltar la necesidad de tener razón. A menudo pensamos que el orgullo es señal de carácter fuerte. Decimos, esa persona tiene mucho orgullo, nunca se deja. Pero desde la mirada estoica, eso no es fortaleza, es debilidad. Quien necesita estar siempre a la defensiva es alguien que teme mostrar su vulnerabilidad. Quien jamás admite un error es alguien incapaz de sostener el peso de su humanidad. Séneca nos recuerda: ¿de qué te sirve elevarte con soberbia, si el mismo suelo te espera? El orgullo, en vez de elevarnos, nos encadena. Nos hace prisioneros de una imagen falsa, de un yo inventado que tenemos que defender a toda costa. La verdadera fortaleza está en lo contrario, en la capacidad de aceptar, de reconocer, de aprender. Solo alguien verdaderamente fuerte puede decir: me equivoqué. Solo alguien libre puede escuchar una crítica sin derrumbarse. Marco Aurelio fue emperador de Roma, dueño del ejército más poderoso de su tiempo, un hombre con autoridad absoluta. Y sin embargo, en sus meditaciones íntimas se repetía una y otra vez que debía huir del orgullo. ¿Por qué? Porque sabía que el poder alimenta el ego como el fuego alimenta las llamas. Cuanto más alto estás, más fácil es dejarse dominar por la soberbia. En una de sus reflexiones escribió: no dejes que la fama, ni la alabanza, ni el poder te envenenen. Todo eso es humo, y pronto se disipa. Si un emperador que gobernaba sobre millones podía recordarse a sí mismo que debía mantener la humildad, ¿qué excusa tenemos nosotros? Si alguien que podía mandar ejércitos aún reconocía la necesidad de controlar su orgullo, ¿cómo no vamos a reconocerlo en nuestra vida cotidiana? Marco Aurelio nos enseña que no importa cuán grande sea tu posición, si el orgullo te domina, lo pierdes todo. A veces confundimos convicción con orgullo. Creemos que mantenernos firmes en una idea, sin escuchar nada más, es señal de coherencia. Pero no es así. La convicción se basa en la verdad, la reflexión y la virtud. La terquedad se basa en el miedo a ser desafiado. Una convicción puede dialogar, una terquedad no escucha. Los estoicos nos invitan a revisar nuestras creencias, a ponerlas a prueba constantemente, a abrirnos a la posibilidad de cambiar. Epicteto decía: si alguien te convence de que estás equivocado, acéptalo con alegría, porque has aprendido algo nuevo. El orgulloso,
en cambio, nunca aprende. Se queda atrapado en un círculo cerrado, repitiendo lo mismo una y otra vez, aunque la realidad le muestre lo contrario. Esa es la gran diferencia: la convicción construye, la terquedad destruye. El orgullo no solo aparece en debates filosóficos o discusiones laborales. Donde más daño causa es en las relaciones más cercanas: pareja, familia, amigos. ¿Cuántas veces una relación se rompe porque alguien no quiso dar el primer paso para disculparse? ¿Cuántas veces el silencio se alarga porque ninguno quiere ceder? El orgullo convierte un problema pequeño en una muralla infranqueable. Una palabra que pudo ser perdón se transforma en distancia. Un gesto que pudo ser reconciliación se convierte en ruptura. Los estoicos nos invitan a recordar que somos mortales, que la vida es breve y que no vale la pena gastar los días en guerras de ego. Marco Aurelio lo expresó con sencillez: pronto olvidarás todo, y pronto todos te olvidarán. Si el tiempo es tan corto, ¿por qué desperdiciarlo en demostrar que tienes razón? ¿Por qué no usarlo en amar más, en perdonar más, en vivir con más paz? El orgullo no solo afecta lo externo, también es una tormenta interna. Te roba serenidad, te obliga a repasar mentalmente cada conversación, a planear la próxima respuesta, a justificarte constantemente. La mente orgullosa nunca descansa. Vive alerta, como si todo fuera un ataque personal. Y en esa vigilancia constante se agota, se envenena, se consume. El estoico busca lo contrario, la calma. No necesita defenderse de todo, no necesita ganar siempre, no necesita ser reconocido. Su mente descansa en la verdad y en la virtud. Por eso Marco Aurelio anotaba en su diario: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos están teñidos de orgullo, vivirás en guerra. Si están teñidos de humildad, vivirás en paz. ¿Cómo entrenar la humildad para vencer al orgullo? Los estoicos no se quedaban en la teoría, proponían ejercicios concretos. Uno de ellos era la premeditatio malorum, imaginar de antemano las dificultades, las críticas, las humillaciones. De esa forma, cuando llegaban, no eran un golpe al ego, sino algo esperado y aceptado. Otro ejercicio era recordar constantemente la pequeñez de nuestra existencia. Marco Aurelio se repetía a sí mismo que pronto sería polvo, que su nombre sería olvidado, que su poder era efímero. Esa conciencia del tiempo y la muerte destruía la ilusión del orgullo. La práctica diaria de la humildad no consiste en rebajarse, sino en recordar la verdad: no somos el centro del universo, no controlamos todo, no lo sabemos todo. Y al aceptar eso, encontramos libertad. El orgullo es una cadena invisible que nos ata sin que lo notemos. Nos hace creer que somos fuertes cuando en realidad nos debilita, nos hace creer que ganamos cuando en realidad perdemos. Los estoicos nos enseñan que soltarlo no es renunciar a nuestra dignidad, sino recuperar nuestra paz, nuestra capacidad de aprender, nuestra libertad. Dejar el orgullo no es perder. Es ganar algo mucho mayor: la serenidad interior. Cada vez que el orgullo gobierna nuestras decisiones, pagamos un precio. A veces lo notamos enseguida: una amistad rota, una relación enfriada, un trabajo perdido. Otras veces, el precio es silencioso: noches de insomnio, resentimientos acumulados, una sensación constante de estar en guerra con el mundo. El orgullo nunca es gratuito. Cada pequeña victoria del ego viene acompañada de una pérdida mayor: la paz interior. Los estoicos veían esta dinámica con claridad. Para ellos, no había peor derrota que perder la serenidad del alma. Y no había peor enemigo que uno mismo cuando se dejaba arrastrar por las pasiones desordenadas. Séneca advertía: el hombre que se irrita contra la verdad no la daña, se daña a sí mismo. Eso es exactamente lo que hace el orgulloso: dañarse en silencio mientras cree que está ganando. En la vida laboral, el orgullo aparece con fuerza. Un jefe incapaz de admitir un error genera un clima de miedo. Un compañero que nunca reconoce el aporte de los demás destruye la confianza del equipo. El orgullo, en un entorno de colaboración, es como una piedra en el engranaje: bloquea, frena, desgasta. Los estoicos, aunque vivían en otra época, entendían el valor de la cooperación. Marco Aurelio comparaba a los seres humanos con miembros de un cuerpo: cada uno cumple una función, y si una parte se daña, todo el cuerpo sufre. En ese sentido, el orgullo no solo afecta al individuo, sino a la colectividad. Un líder humilde, en cambio, inspira. Reconoce méritos, admite fallos, escucha ideas nuevas. Ese es el líder que permanece, porque no se aferra a la ilusión de ser siempre el más sabio, sino que busca la verdad en común. En la familia, el orgullo se convierte en un muro invisible.
Padres que nunca admiten un error frente a sus hijos. Hermanos que prefieren años de silencio antes que dar el primer paso para reconciliarse. Parejas que se hieren con frases duras solo para no sentirse derrotadas. El orgullo destruye lentamente, sin necesidad de gritos. Su arma más peligrosa es el silencio obstinado, la incapacidad de ceder. Los estoicos enseñaban que la vida es demasiado corta para cargar con rencores. Séneca lo repetía con fuerza: perdemos la vida esperando vivir. ¿De qué sirve esperar que el otro dé el primer paso si mientras tanto el tiempo se escapa? ¿De qué sirve tener razón si, cuando finalmente quieres pedir perdón, ya es demasiado tarde? El estoico sabe que la muerte está siempre cerca. Y por eso no deja que el orgullo lo robe de las reconciliaciones, del amor, de la paz en el hogar. El orgullo se alimenta de una ilusión, la ilusión de superioridad. Creemos que valemos más que otros, que somos más inteligentes, más sabios, más justos. Y entonces, tratamos a los demás con condescendencia o desprecio. Pero para los estoicos, todos los seres humanos compartimos la misma condición. Somos frágiles, mortales, ignorantes en muchas cosas. Nadie está por encima de otro en dignidad. Epicteto lo recordaba a sus discípulos cuando se burlaban de los esclavos o de los pobres. Tú también eres esclavo, esclavo de tus pasiones, esclavo de tu orgullo, esclavo de tu miedo. La verdadera grandeza no consiste en creerse superior, sino en reconocerse igual. El humilde aprende de todos, incluso del más pequeño. El orgulloso no aprende de nadie, porque se cree por encima de todos. El orgullo es, en esencia, una prisión. Una cárcel construida con la necesidad constante de demostrar, de justificarse, de defenderse. Mientras más orgulloso eres, menos libre te vuelves. Porque cada gesto, cada palabra, está condicionada por el miedo a perder tu imagen. El estoicismo es una filosofía de libertad. Y esa libertad comienza rompiendo las cadenas del orgullo. Cuando ya no necesitas tener razón, cuando ya no necesitas demostrar nada, eres libre. Libre para escuchar, libre para aprender, libre para estar en paz. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el que se contenta con lo que sucede, es invencible. Y parte de contentarse es aceptar que no necesitas imponerte, que la vida no te exige demostrar tu valor a cada instante. Detrás de todo orgullo hay sufrimiento. Nadie se aferra tanto a tener razón si no teme profundamente quedar expuesto. Nadie se niega a pedir perdón si no carga dentro con heridas que le impiden mostrarse vulnerable. El orgullo es una coraza. Y toda coraza indica miedo. El estoicismo nos invita a mirar ese miedo de frente. ¿Qué temes en realidad? ¿Que te vean débil? ¿Que te juzguen? ¿Que no seas suficiente? Al enfrentar ese miedo, el orgullo pierde poder. Porque entiendes que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una fuerza. Que pedir perdón no es humillarse, sino liberarse. Que escuchar no es perder, sino crecer. Catón el Joven, uno de los referentes estoicos en Roma, fue conocido por su carácter incorruptible y su firmeza moral. Pero incluso en él, los historiadores relatan episodios donde el orgullo pudo más que la prudencia. Catón defendía la virtud con tanta obstinación que a veces se volvía inflexible, incapaz de negociar incluso cuando Roma lo necesitaba. Su vida nos recuerda una lección importante: incluso quienes buscan vivir según la virtud pueden caer en el exceso del orgullo. La enseñanza estoica, entonces, no es destruir la firmeza de carácter, sino equilibrarla con la humildad. Saber cuándo mantener la posición y cuándo ceder. Porque la virtud no es rigidez, es sabiduría aplicada. Muchos creen que el orgullo solo se ve en los demás. Pero el primer paso es reconocerlo en nosotros. ¿Cómo identificarlo? Cuando necesitas tener la última palabra en cada conversación. Cuando te cuesta admitir errores, aunque sepas que los cometiste. Cuando sientes que disculparte te hace débil. Cuando desprecias las opiniones de otros sin escucharlas. Cuando te importa más ganar que entender. Reconocer el orgullo en uno mismo es doloroso, porque implica aceptar que no somos tan libres como creemos. Pero es el inicio de la transformación. Los estoicos no buscaban la perfección, sino el progreso constante. Y ese progreso comienza con la autocrítica honesta. El orgullo se disfraza de victoria, de fuerza, de convicción, pero en realidad es un enemigo interno que nos quita paz, nos aleja de los demás y nos encierra en una prisión invisible. Los estoicos nos muestran un camino distinto, el de la humildad, la apertura, la libertad de no tener que demostrar nada. Soltar el orgullo es abrir la puerta a la verdadera grandeza. Una de las raíces más profundas del orgullo es la ilusión de control. Creemos que podemos controlar la manera en que los demás nos ven,
que podemos imponer nuestra visión, que nuestra voluntad es suficiente para moldear la realidad a nuestro antojo. Pero esa es una trampa que inevitablemente nos lleva a la frustración. El mundo no gira alrededor de nuestro ego, y tarde o temprano la vida se encarga de recordárnoslo. Los estoicos repetían una idea central: solo controlas lo que depende de ti, y lo que no depende de ti no debe ser motivo de angustia. El orgullo, sin embargo, vive de ignorar esa enseñanza. Te convence de que tienes que dominar todo, que debes salir vencedor en cada disputa, que debes mantener una imagen impecable frente a los demás. Esa necesidad de control es la raíz de un sufrimiento constante, porque es imposible cumplir con esa exigencia. Cuando sueltas el orgullo, sueltas también esa ilusión. Ya no necesitas controlar lo que los demás piensan, ya no necesitas imponerte en cada conversación, ya no necesitas ganar siempre. Te concentras en lo único que depende de ti, tu carácter, tus elecciones, tu respuesta ante lo que sucede. Y en ese momento, encuentras la verdadera fuerza. El fracaso es uno de los espejos más claros donde el orgullo se revela. Hay quienes, al caer, prefieren culpar al destino, a las circunstancias, a los demás, antes que reconocer sus propios errores. Esa actitud no solo los aleja del aprendizaje, sino que los encierra en una narrativa de víctima que los mantiene inmóviles. El estoico, en cambio, no se avergüenza del fracaso. Lo mira de frente, lo estudia, lo acepta como parte de la naturaleza de la vida. Marco Aurelio lo decía con serenidad: lo que sucede, sucede para ti, no contra ti. Y eso incluye los tropiezos, los errores, las caídas. El orgulloso ve en el fracaso una amenaza a su imagen. El sabio ve una oportunidad para crecer. Por eso, mientras uno se hunde más en su coraza, el otro utiliza cada golpe como un escalón hacia una vida más firme y consciente. El fracaso revela quién eres en realidad: alguien prisionero de su orgullo o alguien dispuesto a transformarse. Cuando el orgullo se instala, nunca camina solo. Trae consigo el resentimiento, ese veneno lento que convierte cada recuerdo en una herida abierta. Una palabra dura recibida, una corrección hecha en público, una derrota sufrida, todo se convierte en motivo de rencor para el orgulloso, porque no soporta que su ego haya sido tocado. Los estoicos entendían el peligro del resentimiento. Para ellos, aferrarse a las ofensas era una forma de vivir encadenado al pasado. Séneca lo explicaba con claridad: no puedes cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puedes decidir cómo lo llevas dentro. El resentimiento es orgullo herido, y mientras más lo alimentes, más poder tendrá sobre ti. El sabio, en cambio, no gasta su energía en acumular agravios. Suelta, perdona, no porque sea débil, sino porque entiende que cargar con ese peso lo encadena al dolor. El orgullo exige venganza, la sabiduría busca libertad. Pocas cosas alimentan tanto el orgullo como la necesidad de reconocimiento. Vivimos en un mundo donde los aplausos, las miradas y las palabras de admiración parecen convertirse en medida de nuestro valor. Y entonces, cada gesto se vuelve una actuación, cada acción un intento de ser visto, cada palabra una estrategia para mantener la imagen. El problema es que ese reconocimiento nunca es suficiente. Hoy lo recibes, mañana desaparece. Y cuanto más lo buscas, más dependes de él, hasta el punto de que tu identidad se reduce a los ojos de los demás. Los estoicos alertaban contra esa trampa. Marco Aurelio se repetía que la fama no es más que viento y que la gloria de los hombres es un soplo breve que pronto se olvida. El orgullo nos encierra en la necesidad de ser vistos. La humildad nos libera al recordarnos que el verdadero valor no está en lo que otros opinan, sino en la virtud con la que vivimos. Mucha gente confunde humildad con debilidad. Piensan que quien es humilde se deja aplastar, que carece de carácter, que no se defiende. Pero la humildad estoica no es pasividad, es fuerza activa. Es tener la claridad suficiente para no reaccionar desde el ego, sino desde la razón. Un hombre o una mujer humilde no se dejan llevar por provocaciones inútiles, porque entienden que responder desde el orgullo sería perder la paz interior. No necesitan gritar para hacerse escuchar, ni imponerse para ser respetados. Su autoridad no proviene del miedo que infunden, sino de la coherencia con la que viven. Ese es el tipo de fortaleza que los estoicos admiraban, la que no necesita adornos, ni aplausos, ni victorias aparentes. Una fortaleza silenciosa, firme y constante, que se manifiesta en los actos cotidianos y en la serenidad ante las pruebas. Quizá la forma más peligrosa del orgullo es el autoengaño. No se trata solo de querer tener razón frente a los demás, sino de convencernos a nosotros mismos de que ya lo sabemos todo, de que no necesitamos aprender, de que nuestra visión es la única válida. Ese autoengaño es el que nos estanca. Cerramos la puerta a nuevas ideas, dejamos de escuchar,
nos repetimos la misma historia una y otra vez hasta creer la verdad. Pero la realidad termina por mostrarnos que estábamos equivocados. Los estoicos insistían en la importancia de la autocrítica constante. Marco Aurelio llenaba páginas enteras hablándose a sí mismo, corrigiéndose, recordándose que debía actuar con humildad y vigilancia. Esa práctica es lo contrario del autoengaño, es un ejercicio continuo de desnudar el alma frente a la verdad. El orgulloso vive en una mentira cómoda, el sabio busca la incomodidad de la verdad. Y esa diferencia marca todo el rumbo de la vida. Paradójicamente, el orgullo conduce a la soledad. Quien siempre necesita imponerse, quien nunca reconoce sus errores, quien convierte cada interacción en una batalla de egos, termina aislándose. Al principio, quizá los demás lo soportan, pero poco a poco se alejan, cansados del desgaste. Esa soledad no es fruto del destino, sino de las elecciones. Y es una de las pérdidas más grandes que el orgullo causa, quedarte rodeado de tu propia voz, creyendo que todos los demás están equivocados y que solo tú tienes razón. El estoicismo enseña lo contrario, somos seres sociales, hechos para convivir y cooperar. El sabio no busca imponerse sobre la comunidad, sino integrarse en ella. Y solo lo consigue cuando deja de lado el orgullo, cuando se abre al diálogo, cuando reconoce que también necesita a los demás. Hay algo profundamente trágico en el orgullo, nos roba tiempo. ¿Cuántos años se pierden en disputas inútiles, en silencios prolongados, en batallas por tener la razón? ¿Cuántos momentos de paz, de amor y de alegría se pierden porque el ego impide dar un paso hacia la reconciliación? Los estoicos eran muy conscientes de la brevedad de la vida. Séneca, en su obra de la brevedad de la vida, decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y uno de los mayores desperdicios es el orgullo, gastar días, meses y años en sostener discusiones que no conducen a nada. Cuando aceptamos la fugacidad de nuestra existencia, el orgullo pierde sentido. ¿Qué importa tener razón en una pelea si el tiempo se escapa? ¿Qué valor tiene la última palabra cuando lo que más necesitamos es el último abrazo? El orgullo es una fuerza que roba serenidad, destruye relaciones, alimenta resentimientos y nos encierra en la ilusión de control. Los estoicos nos muestran un camino distinto, vivir con humildad, no como un signo de debilidad, sino como la mayor muestra de fortaleza. La vida es demasiado corta para desgastarla en la guerra del ego. El verdadero triunfo no es imponerse, sino vivir en paz consigo mismo y con los demás. El ego tiene hambre, y su alimento favorito es el aplauso. Mientras más reconocimiento recibe, más exige. Es como un pozo sin fondo, cada logro se convierte en un instante fugaz que pronto queda vacío, exigiendo el siguiente. ¿No te ha pasado que alcanzas algo que tanto anhelabas, y a los pocos días, ya no lo sientes suficiente? Eso no es falta de éxito. Eso es tu ego recordándote que nunca serás saciado. El estoico, en cambio, entendía que el verdadero alimento del alma no es el reconocimiento externo, sino la serenidad interna. Epicteto lo explicaba con claridad: si buscas tu bien en lo que depende de otros, inevitablemente serás esclavo. El aplauso depende de otros. La aprobación depende de otros. Pero tu carácter, tu coherencia, tu virtud, dependen solo de ti. El ego suele disfrazarse de liderazgo. Te hace creer que mandar es sinónimo de tener poder. Pero los estoicos sabían que dominar a otros no significa nada si no eres capaz de dominarte a ti mismo. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero cuando le preguntaron a un sabio quién era el verdadero rey, respondió: el que se conquista a sí mismo. El ego nos convence de que tener poder es controlar a los demás, cuando en realidad el verdadero poder es no ser controlado por nuestras pasiones, por la ira, por el orgullo. El poder externo es prestado, el interno es eterno. Hoy, el ego no necesita tronos ni ejércitos. Solo necesita una pantalla. En las redes sociales, cada me gusta es una moneda con la que alimentamos al ego. Pero el precio es alto: ansiedad, comparación, insatisfacción crónica. Los estoicos vivieron en plazas públicas, rodeados de multitudes, pero nunca necesitaron aplausos para sentirse plenos. Tú y yo vivimos en plazas digitales. ¿No deberíamos entrenar la misma fortaleza? El verdadero desafío del presente no es conseguir más seguidores, sino aprender a no ser esclavo de ellos. El que se mide a sí mismo por números, siempre será más pequeño que su propio ego. Séneca escribió que el sabio se basta a sí mismo, no porque no quiera amigos o afectos, sino porque su valor no depende de ellos. La dignidad no se negocia. El ego quiere que cambies tu esencia para encajar, para ser visto, para agradar. El estoico quiere que permanezcas firme, incluso si eso te hace perder la aprobación del mundo.
No hay libertad más grande que mirar dentro de ti y reconocer que no tienes nada que demostrar. Ese es el punto en el que el ego se desarma. Ese es el punto en el que comienza la verdadera paz. El ego siempre se disfraza. A veces se presenta como autosuficiencia, otras como un sentido inflado de seguridad. Pero la realidad es que el ego no busca tu paz, busca tu fragilidad. Se alimenta de la validación, de las comparaciones, de los juicios que haces y recibes. Los estoicos lo sabían. El verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro, en esa necesidad de parecer más de lo que realmente se es. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que nada externo podía dañar su alma, excepto sus propias elecciones. Esa frase es más profunda de lo que parece. Significa que ni los insultos, ni la envidia, ni la injusticia podían doblegarlo, a menos que él mismo dejara que su ego interviniera y reaccionara con orgullo herido o con necesidad de revancha. El ego quiere que respondas, que defiendas tu imagen, que gastes tu energía en lo que no tiene valor. Piensa en cuántas veces te has sentido agotado no por lo que pasó, sino por cómo lo interpretaste. Un comentario pudo haber sido insignificante, pero tu ego lo convirtió en una ofensa imperdonable. Una crítica pudo ser constructiva, pero tu ego la transformó en un ataque personal. Esa es la trampa. El ego no busca la verdad, busca tu reacción. El estoicismo, en cambio, propone algo radical: dejar de luchar por parecer y comenzar a vivir para ser. No demostrar tu fortaleza, sino ejercerla. No exhibir tu sabiduría, sino aplicarla en silencio. No gritar tu valor, sino reflejarlo en cada acción cotidiana. Es un camino incómodo porque implica callar cuando el ego quiere hablar, sonreír cuando el ego quiere discutir, soltar cuando el ego quiere aferrarse. La paradoja es que cuanto menos buscas impresionar, más impactas. Porque la grandeza no se mide por lo que muestras, sino por lo que practicas sin esperar aplausos. Esa es la esencia de lo que Epicteto llamaba libertad interior: vivir en coherencia contigo mismo, sin ser esclavo de la opinión ajena ni de la necesidad de sobresalir. El ego es como una sombra que nos sigue a todas partes, pero que rara vez reconocemos de frente. No lo vemos porque está pegado a nosotros, pero su presencia altera cada paso que damos. Lo curioso es que el ego nunca se presenta como un enemigo, al contrario, siempre se disfraza de aliado. Se presenta como esa voz que dice: defiéndete, no dejes que te pasen por encima, demuestra que vales, deja claro que eres más que los demás. Y uno, creyendo que obedece a la razón, en realidad obedece a una ilusión que pide validación constante. Esa ilusión se alimenta de comparaciones, de logros, de aplausos y de reconocimiento, pero nunca se sacia. Cada victoria se siente insuficiente, cada aplauso dura demasiado poco, cada reconocimiento pronto se convierte en olvido. Y ahí está el ego, exigiendo otra dosis, como un fuego que nunca se apaga. Lo trágico es que mientras más le damos, más crece, hasta que llega un punto en el que no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza él. Los estoicos, que conocieron el poder y la gloria en tiempos donde un error podía costar la vida, comprendieron que dejarse arrastrar por el ego era el camino más rápido hacia la ruina. No porque el ego sea algo malo en sí mismo, sino porque es una distorsión, hace que vivamos para los ojos ajenos, no para nuestra esencia. Epicteto, quien fue esclavo antes de ser maestro, lo decía de manera contundente: si quieres progresar, deja de preocuparte por cómo pareces ser, y preocúpate por lo que eres realmente. Esa frase no es un adorno filosófico, es una advertencia práctica. Porque mientras el ego nos obsesiona con parecer sabios, fuertes, admirados, exitosos, lo esencial, nuestra paz, nuestra claridad, nuestra fortaleza interior se descuida. El ego construye un teatro, pero la vida real no se representa en escenarios, se vive en silencio, en decisiones pequeñas, en la manera en que enfrentamos lo que no sale como queremos. El gran error es pensar que el ego se vence ignorándolo. No, el ego no se elimina con indiferencia, porque la indiferencia hacia el ya es, de algún modo, una trampa del ego. La verdadera salida está en reconocerlo, en mirarlo de frente sin miedo y sin odio, en entender que esa voz que pide reconocimiento no es más que una parte de nosotros, una parte que puede dominar si no la educamos. Marco Aurelio, en sus meditaciones privadas, lo entendió mejor que nadie. Él era emperador del mundo conocido, pero cada noche se repetía: recuerda que eres solo un hombre, que mañana puedes morir, y que nada de lo que otros digan de ti cambiará la verdad de tu existencia. Esa práctica lo protegía de la tentación de vivir para parecer un dios, cuando lo que realmente necesitaba era ser un hombre justo. Cuando nos dejamos gobernar por el ego, caemos en un círculo vicioso. Intentamos demostrar que somos más, pero nunca logramos sentirnos suficientes. No importa cuántos logros alcancemos, el ego siempre nos recordará que alguien logró más, que alguien tiene más,
que alguien es más admirado. Entonces corremos, nos esforzamos, nos desgastamos, pero nunca descansamos. La vida se convierte en una competencia infinita en la que el premio no existe, porque lo que buscamos no es tangible. Lo que buscamos es una validación interior que nunca llegará desde afuera. Y lo más irónico es que mientras más nos obsesionamos con ser vistos, más nos alejamos de nosotros mismos. La trampa del ego es hacernos creer que si los demás creen que somos felices, exitosos o poderosos, entonces lo seremos. Pero lo cierto es que, al apagar las luces, al cerrar la puerta, cuando estamos solos, esa fachada no nos sostiene. Lo único que queda es lo que somos, y si eso está vacío, ninguna mirada externa lo llenará. El ego tiene una habilidad casi imperceptible para disfrazarse de virtud. Te hace creer que estás siendo fuerte, cuando en realidad estás siendo terco. Te convence de que estás siendo auténtico, cuando en verdad solo estás defendiendo una imagen que te conviene. Te susurra que estás avanzando, cuando lo que haces en realidad es dar vueltas en círculos alrededor de ti mismo. Y lo peor es que rara vez lo notas a tiempo, porque el ego se alimenta de algo tan sutil como el deseo de reconocimiento. Es ese deseo el que te impulsa a hablar más de lo necesario, a intentar dejar siempre una huella visible, a buscar que otros confirmen lo que ya deberías saber en silencio. Pero los estoicos nos enseñan que lo verdaderamente sólido no necesita ser anunciado, porque lo que se sostiene en sí mismo no requiere validación externa. Una virtud no se explica, se demuestra. Un carácter fuerte no se grita, se refleja en las decisiones silenciosas. Una vida bien vivida no necesita propaganda, porque su coherencia habla por sí sola. Y aquí está la gran diferencia. El ego quiere que seas visto, pero la sabiduría quiere que seas verdadero. La trampa del ego es que siempre se disfraza de una necesidad legítima. Cuando buscas mejorar, el ego se infiltra y convierte tu progreso en una carrera contra los demás. Cuando quieres compartir tus ideas, el ego transforma ese deseo en una necesidad de ser admirado. Cuando trabajas en silencio, el ego te empuja a preguntarte si alguien lo notará. Y así es como el foco pasa de tu esencia a tu apariencia, de tu verdad interior a la máscara que presentas al mundo. Es un juego interminable, porque nunca hay suficiente reconocimiento para calmar a un ego insaciable. Los aplausos se olvidan, los logros se disipan, las miradas se desvían hacia otros, y de nuevo te encuentras hambriento de ser notado. En cambio, quien practica la filosofía estoica no corre detrás de esas sombras. Entiende que nada externo puede darle un valor que no haya cultivado ya dentro de sí. Su mirada no está puesta en la galería que aplaude, sino en la serenidad de su propio corazón. Allí encuentra una fortaleza que no necesita testigos, porque no depende de la aprobación de nadie más. El ego te hace perderte en comparaciones constantes. Te mira al espejo y te dice que no eres suficiente porque alguien más brilla, porque alguien más logró lo que tú aún no. Y así te lanza a una carrera absurda contra otros que ni siquiera están compitiendo contigo. Pero los estoicos dirían que la única comparación válida es contigo mismo, con lo que fuiste ayer y con lo que podría ser mañana. ¿Qué importa si alguien tiene más, logra más, muestra más? Si tu alma no se fortalece, si tu carácter no se entrena, entonces no estás creciendo en lo único que realmente importa. La verdadera competencia es contra tu ego, no contra el mundo. Cada vez que eliges callar en lugar de hablar por orgullo, ganas. Cada vez que eliges aprender en lugar de aparentar que ya sabes, ganas. Cada vez que prefieres ser en lugar de parecer, ganas. Porque esas victorias no necesitan testigos, son victorias silenciosas que te construyen desde adentro. El ego siempre tiene prisa, porque no sabe esperar. Vive atrapado en la necesidad constante de ser reconocido, de ser validado, de ser admirado. Es como un fuego que nunca se sacia, que por más combustible que le arrojes, siempre pedirá más. Y ese fuego es peligroso, porque consume la paz interior y te convierte en esclavo de la opinión ajena. Los estoicos entendieron que la verdadera libertad comienza cuando ya no te importa impresionar a nadie. Ellos sabían que el valor de un hombre no se mide por lo que otros dicen de él, sino por lo que hace cuando nadie lo observa. El ego quiere aplausos, pero la virtud busca coherencia. El ego quiere ser visto, pero la sabiduría prefiere ser vivida. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sorprendido actuando no porque lo deseas realmente, sino porque alguien más pueda notarlo? Usamos ropa, compramos cosas, hablamos de cierta manera, mostramos logros, no por nosotros, sino porque esperamos que los demás lo validen. Ese es el terreno donde el ego se alimenta, donde se engrandece, pero también donde más frágil se vuelve. Porque el día en que no te miran, el día en que no te aplauden, el ego se desmorona, se rompe en 1000 pedazos. El sabio estoico no se aferra a esas cadenas.
Vive con sencillez, no porque desprecie lo grande, sino porque ha comprendido que lo grande no necesita gritar para serlo. Marco Aurelio lo dejó escrito: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y esa frase encierra una verdad que aplasta cualquier juego del ego. No necesitas competir con nadie, no necesitas demostrarle nada a nadie. Tu batalla no es contra el otro, es contra ti mismo. El ego te empuja a mirar alrededor y a medir tu vida con la vara de los demás. Pero el estoico sabe que el único rival legítimo es el que ves en el espejo. Si hoy eres mejor que ayer, has ganado. Si hoy mantuviste tu calma frente a la adversidad, has ganado. Si hoy actuaste con rectitud aunque nadie lo supiera, has ganado. El ego busca la última palabra, pero el estoico busca el último aprendizaje. El ego quiere imponerse, pero el sabio prefiere escuchar. El ego necesita que lo admiren, pero el espíritu fuerte solo necesita ser fiel a sí mismo. Esa es la trampa del ego. Te hace creer que estás arriba, cuando en realidad estás encadenado. El estoico lo entendió. No se trata de parecer, se trata de ser. Y esa diferencia cambia toda la vida. El ego siempre busca reconocimiento inmediato, como si la validación externa fuera la única prueba de que lo que haces tiene valor. Sin embargo, los estoicos enseñaban que la verdadera grandeza está en obrar bien aunque nadie lo vea. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que una acción justa no necesita testigos, porque su valor está en sí misma. Y ahí está el choque con el ego. Mientras el ego quiere ser aplaudido, el sabio actúa en silencio, con la convicción de que lo correcto no depende de los ojos que lo observan. Cuando logras interiorizar esta idea, empiezas a vivir de manera más ligera, porque ya no necesitas que los demás confirmen tu valor, lo reconoces tú en tu coherencia, en tu disciplina y en tu integridad. El ego vive de comparaciones, pero la filosofía estoica te enseña que la comparación con otros es una trampa interminable que nunca se gana. Siempre habrá alguien más exitoso, más fuerte, más rico o más reconocido que tú. El ego te empuja a medirte en esa carrera invisible y desgastante, y por eso nunca está en paz. En cambio, los estoicos afirmaban que la única comparación válida es contigo mismo. ¿Eres hoy mejor que ayer? ¿Actuaste con más sabiduría, más templanza, más justicia? Ese es el terreno real de la superación. El día que cambias la vara con la que te mides, dejas de ser esclavo de las victorias ajenas y comienzas a avanzar en tu propio camino. El ego teme la vulnerabilidad, porque la confunde con debilidad. Pero los estoicos consideraban que mostrarse humano, aceptar dolores y reconocer límites, era un signo de fuerza interior. Séneca hablaba de cómo incluso los sabios sufren, pero la diferencia está en cómo se enfrentan al sufrimiento. El ego quiere tapar la herida, aparentar fortaleza, ocultar la fragilidad. El sabio la observa, la abraza, la integra y se fortalece con ella. Mostrarte vulnerable no significa perder, significa ser auténtico, y la autenticidad es algo que ningún triunfo superficial puede igualar. El ego busca controlar todo, incluso lo que no depende de ti, y en ese afán se desgasta y desespera. Los estoicos repetían una enseñanza fundamental: hay cosas que están bajo tu poder y otras que no, y la paz depende de aceptar esa frontera. El ego, sin embargo, no tolera límites. Quiere que todo funcione a su manera, que las circunstancias se plieguen a su voluntad, y por eso vive frustrado, resentido y en guerra constante con la realidad. Cuando practicas la visión estoica y aprendes a diferenciar lo controlable de lo incontrolable, te liberas de esa cárcel invisible, recuperas energía, recuperas serenidad y encuentras poder donde antes solo había impotencia. Pocas prisiones son tan invisibles y a la vez tan pesadas como la comparación. El ego se alimenta de medir cada uno de tus pasos contra los pasos de los demás, como si tu vida fuese una competencia silenciosa en la que siempre tienes que salir victorioso. Te observas en el espejo de otros, y en lugar de ver tu propio reflejo, ves carencias, derrotas, supuestas inferioridades. El ego te susurra que estás atrás, que no avanzas al ritmo de los demás, que si no superas al otro entonces tu valor disminuye. El estoicismo señala que aquí radica una de las ilusiones más peligrosas: creer que tu vida se mide con la de otro. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que cada uno de nosotros debe ocuparse únicamente de lo que la naturaleza le ha dado, no de lo que ha sido asignado a otro. En otras palabras, tu destino es tuyo, tus batallas son tuyas, y tu camino no necesita compararse con ningún otro porque tu virtud, que es lo único que importa, no depende de los logros ajenos. La comparación constante te roba lo más valioso, la paz de habitar tu propio camino. El ego siempre querrá más, siempre querrá ser mejor que alguien más, siempre buscará una escala externa para medir lo que eres. El sabio estoico, en cambio, mide su vida con un solo parámetro: su capacidad de vivir de acuerdo con la razón, con la virtud, con el dominio de sí mismo. Eso sí es grandeza. Eso sí es poder.
Cuando caes en la trampa del ego a través de la comparación, no vives tu vida, vives la sombra de la vida de otros. Es como intentar correr una carrera interminable en un terreno que nunca es tuyo. Pero cuando dejas de compararte, cuando decides que la única competencia es contigo mismo, recuperas el control, la serenidad y la dignidad. Ese es el triunfo que los estoicos buscaban: ser, no parecer, avanzar en su propio ritmo, no en el de nadie más. El ego es un ladrón silencioso, pero hábil. No entra derribando puertas, no llega con estruendo, no anuncia su presencia. Se infiltra con suavidad, con la apariencia de algo necesario, incluso de algo justo. Te dice que mereces reconocimiento, que sin el aplauso de los demás tus logros pierden sentido. Te convence de que tu valor está atado a la validación externa, y en ese momento ya ha comenzado a esclavizarte. El ego no te pide que seas feliz, te pide que seas admirado. No te exige que encuentres paz, sino que compitas por atención. Y esa es una de sus trampas más crueles, que convierte lo que debería ser satisfacción interior en una carrera interminable por impresionar a los demás. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto advertía que el verdadero problema no está en lo que otros piensan de ti, sino en que tú mismo has decidido creer que su opinión define tu valor. Lo más peligroso del ego no es que te haga desear ser el centro de atención, sino que te roba la esencia de lo que realmente eres. Cuando vives atrapado en la necesidad de parecer, poco a poco dejas de cultivar el ser. Es como un actor que nunca se quita la máscara y llega un momento en que ya no recuerda quién era debajo de ella. El ego te empuja a construir fachadas perfectas, perfiles que parecen exitosos, vidas que parecen extraordinarias, pero que muchas veces están vacías en lo más profundo. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones que no tiene sentido buscar la admiración de multitudes que en unos años ni siquiera existirán, ni tampoco confiar en elogios que se desvanecen más rápido que la arena entre las manos. Lo que permanece no es lo que aparentas, sino lo que eres en silencio, cuando nadie te ve. Y aquí radica la enseñanza estoica que debemos grabar con fuego: no persigas ser notado, persigue ser íntegro. No busques la mirada externa, busca la coherencia interna. Cuando tu vida se alinea con tus valores, cuando tus actos coinciden con tu palabra, cuando tu mente descansa en la tranquilidad de saber que no estás fingiendo, entonces el ego pierde poder sobre ti. El verdadero triunfo no está en impresionar al mundo, sino en no necesitar hacerlo. Esa es la victoria que los estoicos defendían, y la que hoy sigue siendo más revolucionaria que nunca en un mundo dominado por apariencias. El ego siempre intenta disfrazarse de virtud. Te susurra que lo que haces es por honor, cuando en realidad es orgullo, que lo que buscas es respeto, cuando en realidad es aprobación, que lo que quieres es defender tu verdad, cuando en realidad temes quedar en evidencia. Los estoicos sabían que el enemigo más peligroso no era el adversario externo, sino el adversario interno, ese impulso descontrolado que te lleva a actuar no desde la razón, sino desde la herida. El ego es hábil, se camufla, se disfraza de justicia, de fuerza, incluso de amor propio. Pero cuando lo observas con calma, te das cuenta de que es miedo, miedo a no ser visto, miedo a no ser reconocido, miedo a ser olvidado. Marco Aurelio lo resumía con claridad: la fama es ruido. La opinión de los demás es viento. Y sin embargo, ¿cuántas veces dejamos que ese viento nos gobierne como si de él dependiera nuestra existencia? El verdadero poder, según los estoicos, está en no necesitar demostrar nada. La fuerza de un hombre o una mujer no se mide en cuántas discusiones gana, sino en cuántas batallas interiores ha conquistado en silencio. El ego te lleva a competir, pero la sabiduría te lleva a compartir. El ego busca tener razón, pero la verdad no necesita ser defendida con gritos ni con golpes de orgullo. Quien está en paz consigo mismo no teme perder una discusión, porque sabe que perder una discusión no significa perder la dignidad. La verdadera victoria es poder retirarte de una pelea con calma en el corazón, sabiendo que la otra persona puede pensar lo que quiera, pero tu serenidad sigue intacta. Imagina la diferencia: un hombre gobernado por su ego siempre vive en tensión, vigilante, con la necesidad constante de probar su valor, como si su vida fuera un escenario donde otros lo aplauden o lo condenan. Por otro lado, un hombre guiado por la filosofía estoica no necesita escenario. Su valor no depende de espectadores, porque su conciencia es suficiente juez. Esa es la libertad que los sabios cultivaban, la capacidad de caminar por la vida sin ser esclavo de la aprobación, sin ser arrastrado por la vanidad, sin ser definido por victorias externas. Mientras el ego se fatiga intentando ser alguien, el sabio descansa simplemente siendo. El ego también se manifiesta en esa obsesión silenciosa de querer que todo salga exactamente como lo planeamos, como si la vida estuviera obligada a ajustarse a nuestros deseos. Cuando las cosas se desvían,
Cuando los planes cambian o cuando los resultados no son los que esperábamos, la frustración surge de inmediato. El ego nos hace creer que somos los directores absolutos de la obra, que todo debe seguir nuestro guión. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que lo único que realmente nos pertenece son nuestras acciones y nuestra actitud, no el resultado final. Los estoicos nos recuerdan que el universo no está aquí para servirnos, sino para fluir como debe. Querer controlar todo es una ilusión que solo trae sufrimiento, porque cada día, cada instante, está lleno de factores que jamás podremos dominar. Marco Aurelio decía: acepta lo que te trae el destino, porque aquello que ocurre estaba tejido contigo desde el principio. El verdadero poder no está en imponer nuestro plan, sino en mantenernos firmes y en paz aun cuando todo cambie. El ego busca que la vida gire en torno a nosotros, la sabiduría nos enseña a girar con la vida. El ego, además, nos empuja a vivir atrapados en comparaciones constantes. Miramos a los demás y evaluamos nuestro valor según lo que ellos logran, poseen o muestran. Esto es un veneno lento, porque cada comparación es una cadena más que nos ata a la insatisfacción. El ego no soporta que alguien avance más rápido, que alguien reciba más reconocimiento, que alguien viva con más sencillez y aún así sea feliz. Pero los estoicos sabían que esta forma de vivir es autodestructiva. Séneca advertía: el que se preocupa por lo que hace otro, pierde el tiempo en su propio camino. Compararnos es olvidar que nuestra tarea no es ser mejores que los demás, sino ser mejores que ayer. El ego mide y compite, la sabiduría observa y aprende. Cuando dejamos de mirar lo que tienen los otros, descubrimos que tenemos más de lo que pensábamos. La verdadera grandeza no se trata de superar al mundo, sino de superar al ego que nos dice que nunca somos suficientes. El ego también aparece disfrazado en esa necesidad de reconocimiento externo, de buscar constantemente la validación de los demás para sentirnos valiosos. Nos volvemos esclavos de la aprobación, prisioneros de la opinión ajena, siempre pendientes de si aplauden o critican lo que hacemos. Esto es una forma sutil de dependencia, porque nuestra paz se vuelve frágil, siempre en manos de otros. Epicteto lo expresó con claridad: si buscas que otros aprueben lo que haces, te vuelves su esclavo. El ego no se conforma con que hagamos lo correcto, quiere que además nos celebren por hacerlo. Pero el camino estoico es diferente: actúa con virtud, aunque nadie lo vea. Haz lo correcto, aunque nadie lo reconozca. Porque la verdadera libertad nace cuando no necesitas testigos para ser coherente contigo mismo. Mientras el ego persigue la gloria externa, el sabio cultiva la tranquilidad interna, que no depende de nada más que de su conciencia en paz. La verdadera trampa del ego no siempre se muestra con gritos, superioridad o soberbia explícita. Muchas veces aparece en formas silenciosas, casi invisibles, que se disfrazan de virtudes. Por ejemplo, puede esconderse en la manera en que buscas ser reconocido por tu sacrificio, como si tu valor dependiera de que los demás noten cuánto trabajas o cuánto sufres. El ego puede adoptar la máscara de la humildad forzada, cuando finges no importarte por los elogios pero en el fondo esperas desesperadamente que lleguen. Esa es una de las formas más peligrosas, cuando no se nota en la superficie, pero internamente te hace dependiente de la aprobación externa. Los estoicos sabían que la grandeza real se manifiesta en el acto mismo, no en la validación. Epicteto lo expresó con claridad: no te preocupes por si los demás saben que eres filósofo, preocúpate solo de serlo. Es decir, la obra, la virtud y la coherencia hablan por ti, incluso si nadie lo aplaude, incluso si nadie lo reconoce. Lo que hace libre al hombre no es ser recordado o admirado, sino vivir en paz con su conciencia. Otra manifestación del ego se hace presente cuando buscas constantemente demostrar que sabes más que los demás, incluso en conversaciones que no lo requieren. No importa el tema, tu impulso es dejar claro que tu conocimiento supera al del resto. Esto no surge de un amor genuino por aprender o compartir, sino del miedo a ser percibido como menos. El ego se alimenta de la validación externa, y en su necesidad, convierte la comunicación en una competencia. Los estoicos, sin embargo, enseñaban que la verdadera sabiduría no necesita exhibirse. Quien realmente sabe, escucha más de lo que habla y comprende que cada persona tiene algo que enseñarle, incluso aquella que parece saber menos. Reconocer que no siempre tienes que ser el más brillante en la sala es un ejercicio de humildad y de libertad, porque te permite relacionarte desde la curiosidad, no desde la comparación. La grandeza, desde la mirada estoica, no está en hacer brillar tu voz por encima de otras, sino en cultivar un silencio interior que no depende de la aprobación ni de la admiración ajena. El ego también se disfraza de una sutil búsqueda de reconocimiento en los actos cotidianos. Puede ser en un proyecto laboral, en una conversación casual, o incluso en los pequeños gestos de la vida diaria. Haces algo bien y, en el fondo, esperas que alguien lo note,
que alguien te lo reconozca, que alguien lo aplauda. Ese deseo de ser visto y admirado parece inofensivo, pero en realidad es un recordatorio constante de que el ego todavía dirige tu vida. Los estoicos advertían que cualquier cosa que dependa de la opinión ajena es inestable, porque la opinión de los demás no está bajo tu control. Epicteto lo decía con contundencia: si quieres progresar, acéptalo todo como indiferente excepto tu propia elección moral. En otras palabras, lo que hagas debe nacer de tu virtud, no de la expectativa de reconocimiento. Cuando tu obra es pura, nace del deber y de la convicción, no del aplauso. La paradoja es que quienes dejan de buscar aprobación suelen ser quienes más terminan inspirando a otros, porque no actúan por espectáculo, sino por coherencia. Y la coherencia, aunque silenciosa, siempre tiene más fuerza que cualquier discurso. El peligro del ego es que no se conforma nunca. Si hoy recibes reconocimiento, mañana exigirá más. Si hoy alguien te aplaude, mañana querrás que lo hagan 10. Y si 10 lo hacen, pronto buscarás que sean 100, 1000 o millones. Es una rueda sin fin que desgasta el alma y vacía el sentido de tus actos. El ego convierte tu vida en una competencia interminable, y en esa carrera nunca hay meta. Siempre alguien tiene más, siempre alguien parece ser más. Marco Aurelio lo sabía, y por eso se recordaba a sí mismo cada día: no es lo que dicen de ti lo que importa, sino lo que eres. La práctica estoica consistía en vivir de manera que, aunque el mundo te ignorara, tu vida siguiera siendo valiosa porque estaba guiada por principios, no por aplausos. Eso es ser, no parecer. Ese es el verdadero triunfo sobre el ego: caminar con la serenidad de saber que lo que haces es suficiente, incluso si nadie lo nota. La paz interior, ese estado al que todos aspiramos pero que tan pocos cultivan de manera consciente, no es una meta que se alcanza de repente ni un regalo que llega por casualidad. Es, más bien, un fruto lento, paciente y silencioso que solo madura en quienes están dispuestos a ejercitar su carácter, a entrenar su mente y a domar las pasiones que constantemente intentan arrastrarlos hacia la agitación y el ruido. Los estoicos lo entendieron con claridad: la serenidad no se encuentra, no está escondida en algún lugar esperando ser descubierta como un tesoro oculto. La paz se entrena, se construye día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de dejarte arrastrar por la ira, cada vez que aceptas lo que no puedes controlar en lugar de resistirte con amargura, estás fortaleciendo tu músculo interior. Y, como cualquier músculo, cuanto más lo ejercitas, más firme se vuelve. La vida nunca dejará de poner a prueba tu resistencia, nunca dejará de colocarte obstáculos, injusticias, decepciones y pérdidas. Pero si entrenas tu alma, si cultivas la disciplina emocional que los estoicos practicaban, esas pruebas dejan de ser cargas insoportables y se transforman en oportunidades para demostrar tu fortaleza. La paz, entonces, deja de ser una ilusión frágil y se convierte en una armadura invulnerable que nadie puede arrebatarte. La verdadera paz interior no es algo que se pueda comprar ni obtener de forma repentina, como si fuera un premio al final de una carrera. La paz interior es un proceso de formación constante, un camino que requiere disciplina, paciencia y, sobre todo, una práctica diaria que fortalezca la mente frente a los embates inevitables de la vida. Muchos buscan la calma en lugares equivocados, en la acumulación de dinero, en la validación de otros, en la búsqueda incesante de placeres. Sin embargo, los estoicos comprendieron que la verdadera paz no depende de lo externo, sino del dominio de uno mismo. Epicteto, un hombre que nació esclavo y que bien pudo ser consumido por la amargura, enseñó con claridad que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta idea es un pilar. Si logras entrenar tu mente para ver las cosas como realmente son, libres del adorno de tus juicios y de las cadenas de tus expectativas, entonces tu serenidad no podrá ser arrebatada ni por la desgracia ni por la fortuna. El mundo seguirá siendo caótico, los demás seguirán actuando según su naturaleza, pero tú habrás construido dentro de ti un lugar donde nada externo puede sacudirte. Imagina una tormenta azotando con violencia un mar abierto. Las olas se levantan con furia, el viento ruge, y los barcos que no están preparados se hunden sin remedio. Ahora imagina, en lo profundo del océano, un lugar donde reina la calma, donde no importa cuán fuerte sea el viento en la superficie, todo permanece quieto. Esa es la metáfora perfecta de la paz interior estoica. No significa que la vida carecerá de tormentas, sino que tendrás la capacidad de permanecer en calma en lo profundo de ti, sin ser arrastrado por lo que ocurre afuera. Entrenar la paz interior no es negar las emociones, no es convertirte en una piedra fría sin sentir nada, sino aprender a gobernar esas emociones en lugar de que ellas te gobiernen a ti. La rabia, la tristeza, el miedo, son inevitables, pero tú decides si les das el poder de arruinarte o si las observas con claridad y las dejas ir como nubes pasajeras en el cielo de tu mente.
Los estoicos también insistían en la importancia de practicar antes de que llegue la adversidad. Séneca lo explicaba con dureza pero con sabiduría: sufre antes de que sufras. Con esto no quería decir que te martirices, sino que entrenes tu mente para estar preparado frente a lo que la vida traerá inevitablemente. Al practicar mentalmente la pérdida, la dificultad, la enfermedad, la traición, la soledad, uno se vuelve fuerte como el hierro templado. Cuando el golpe finalmente llega, ya no sorprende, ya no destruye, porque la mente lo había contemplado y entrenado antes. Esa práctica es el gimnasio del espíritu, un ejercicio diario que transforma el caos en fortaleza. La paz, entonces, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte firme en medio de ellos. En el fondo, la paz interior se convierte en un acto de rebeldía contra un mundo que busca constantemente robarte la calma. Vivimos en un tiempo donde todo compite por tu atención, donde el ruido exterior invade hasta tus momentos más íntimos. El bombardeo de noticias, la comparación constante en redes sociales, las presiones externas de familia, trabajo y sociedad, todo parece diseñado para hacerte perder el centro. Pero ahí es donde el estoicismo se alza como un escudo. Si entrenas tu mente cada día, si recuerdas que no controlas el mundo pero sí tu reacción, entonces nadie podrá arrebatarte tu paz. Y cuando logras llegar a ese punto, no importa cuánto grite el exterior, porque tu interior habrá aprendido a permanecer en silencio. Esa es la victoria más grande, la más difícil y la más necesaria: ser dueño de ti mismo. La palabra disciplina suele sonar dura, incluso incómoda. Muchos la asocian con restricciones, límites y renuncias, pero en el corazón del estoicismo se revela como todo lo contrario, la verdadera fuente de libertad. Marco Aurelio repetía constantemente que no existe hombre más libre que aquel que domina su propia mente, y esa dominación solo se alcanza a través de la disciplina. No se trata de un conjunto de reglas externas impuestas por alguien más, sino de un entrenamiento interno, una especie de musculatura invisible que permite resistir tentaciones, soportar adversidades y mantener el rumbo incluso cuando todo alrededor parece empujar en otra dirección. La disciplina, vista desde la mirada estoica, no reprime, sino que libera al individuo de la esclavitud más sutil y peligrosa, la esclavitud a los impulsos, a las emociones incontroladas, a los deseos desmedidos y a los miedos sin fundamento. Piensa en la diferencia entre dos hombres, uno que persigue cada placer inmediato y otro que, aunque siente las mismas tentaciones, ha aprendido a decirse no en el momento justo. El primero, aunque parezca libre, en realidad está encadenado a sus apetitos, y cuanto más los alimenta, más lo devoran. El segundo, en cambio, experimenta una libertad que no depende de circunstancias externas. Puede estar rodeado de lujos o en completa austeridad, pero siempre mantiene el mismo dominio interior. Esa es la libertad que Epicteto defendía cuando decía que un esclavo externo podía ser más libre que un emperador, si aquel se dominaba a sí mismo y el otro no. La disciplina no es, por tanto, una prisión, sino la llave que abre la puerta hacia una vida en la que tú eres dueño de ti mismo y no un juguete de las pasiones. Esta visión puede resultar desafiante en un mundo que constantemente nos invita a buscar la gratificación instantánea. Todo está diseñado para hacernos creer que la libertad consiste en tener opciones infinitas, en satisfacer cada capricho apenas aparece, en evitar cualquier incomodidad. Pero esa supuesta libertad pronto se convierte en una trampa. Cuantas más opciones tenemos, más esclavos somos de ellas, porque nos volvemos incapaces de sostener una sola dirección sin distraernos con lo que brilla momentáneamente. Los estoicos, en cambio, comprendieron que la verdadera libertad consiste en reducir lo superfluo y entrenar la voluntad hasta el punto en que puedas actuar con coherencia, incluso cuando tus deseos griten lo contrario. Ser disciplinado es poder elegir lo correcto por encima de lo cómodo, lo noble por encima de lo fácil, lo duradero por encima de lo pasajero. El precio de esta libertad es alto, porque exige sacrificio diario, exige enfrentarse a uno mismo y a la incomodidad de la renuncia. Sin embargo, ese mismo sacrificio es el que forja la fuerza interior. Séneca lo expresaba de manera magistral: ningún hombre es más desgraciado que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no se le ha permitido probarse a sí mismo. La disciplina, entonces, no solo construye carácter, también otorga una paz profunda, porque cuando te entrenas para controlar tus deseos, tus miedos y tus reacciones, ninguna circunstancia externa puede robarte la calma. Y esa calma, esa serenidad que permanece firme en medio de la tormenta, es la libertad suprema que los estoicos buscaban. La mente humana, en su afán de querer tener control sobre todo, se obsesiona con la idea de que la vida debe seguir un guión previamente escrito, como si cada paso que damos debiera coincidir con un plan detallado e inquebrantable. Pero la realidad, y los estoicos lo sabían muy bien, es que la vida no responde a esos esquemas rígidos. El mundo cambia, los sucesos escapan de nuestro control,
y lo único que de verdad tenemos es la manera en que decidimos reaccionar frente a lo que ocurre. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto significa que no es el evento en sí lo que nos afecta, sino la forma en que lo interpretamos y lo dejamos entrar en nuestro interior. Aquí está la clave. La vida puede golpearte con pérdidas, con fracasos, con injusticias, pero lo que determinará tu destino no será lo que te ocurra, sino cómo eliges enfrentarlo. El sufrimiento se prolonga cuando resistimos la realidad y cuando insistimos en que las cosas debieron ser diferentes. Pero cuando entrenamos nuestra mente para aceptar que el mundo no nos debe nada, que lo único que tenemos es el presente y nuestras decisiones, comenzamos a vivir con una fuerza interior que nada externo puede quebrantar. Imagina un navegante en medio del mar. Puede planear su ruta, puede observar el cielo y preparar su barco, pero no puede controlar el viento, la tormenta o la calma repentina del océano. Si se obsesiona con que todo debe salir como lo pensó, terminará frustrado, enojado o paralizado. En cambio, si acepta la naturaleza cambiante del mar y aprende a ajustar sus velas según las condiciones, podrá avanzar siempre, aunque no sea en línea recta. Así es la vida, no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes dirigir tu respuesta, ajustar tus pensamientos y decidir si lo que enfrentas será tu ruina o tu oportunidad. Marco Aurelio lo entendió de una manera brutalmente clara: el impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada obstáculo que aparece frente a ti no es una señal de que debes detenerte, sino una invitación a crecer, a fortalecerte y a descubrir de lo que eres capaz. Lo que ves como un muro puede ser, en realidad, la puerta que te llevará a una versión más grande y más fuerte de ti mismo. ¿Quieres que siga expandiendo en esta misma línea, con párrafos largos y cargados de reflexión estoica hasta completar toda la obra? La disciplina es, probablemente, la virtud más olvidada y al mismo tiempo la más indispensable para vivir bajo los principios estoicos. Hoy en día se habla mucho de motivación, de inspiración, de estados de ánimo que impulsan a actuar cuando uno se siente con ganas. Pero los estoicos nunca hablaron de esperar a sentirse inspirados para actuar, porque comprendían que la vida no funciona bajo los caprichos de la emoción. La motivación es volátil, aparece un día y desaparece al siguiente. La disciplina, en cambio, es la decisión de mantener un curso sin importar cómo se sienta el cuerpo o la mente. Marco Aurelio no se levantaba cada mañana a escribir en sus meditaciones porque estuviera siempre inspirado, lo hacía porque entendía que entrenar la mente era tan importante como entrenar el cuerpo. Epicteto no enseñaba la filosofía estoica porque tuviera todos los días entusiasmo, sino porque sabía que cultivar la razón y la virtud era la tarea más seria de un ser humano. La disciplina es el puente entre el deseo y la realidad. Todos desean ser sabios, pero pocos aceptan el esfuerzo silencioso de corregir pensamientos, de moderar pasiones, de resistir impulsos. Todos desean la paz, pero pocos aceptan la rutina de la reflexión diaria, de la meditación, del análisis de lo que está bajo control y lo que no. Los deseos son fáciles, cualquiera puede desear una vida mejor. La disciplina es lo que convierte ese deseo en carne, en acto, en destino. Los estoicos no esperaban que el mundo se alineara para darles condiciones ideales. Asumían que la vida sería dura, caótica, injusta y muchas veces dolorosa. Y era precisamente en esa dureza donde su disciplina brillaba. Porque ¿qué mérito tiene ser constante en la abundancia, cuando nada te falta, cuando la vida parece cómoda? La verdadera disciplina se mide cuando el cansancio te golpea, cuando la mente busca excusas, cuando el entorno no te ofrece nada favorable y aún así eliges mantenerte firme en tu propósito. Los estoicos comprendían que la disciplina no era una carga, sino una liberación. El hombre indisciplinado vive esclavo de sus estados de ánimo, de sus apetitos, de sus miedos y caprichos. Hoy quiere una cosa, mañana otra, se entusiasma un instante y se abandona en el siguiente. Vive en una montaña rusa emocional, donde cada día es gobernado por fuerzas externas que no controla. El hombre disciplinado, en cambio, se convierte en dueño de sí mismo. Puede que el mundo exterior sea impredecible, pero él sabe que al menos gobierna su reacción, su rutina, su constancia. La disciplina, en este sentido, es la mayor expresión de libertad. Porque si no eres disciplinado, no eres libre, eres prisionero de la comodidad, del placer inmediato, de las excusas que fabrica tu propia mente. Epicteto, que había nacido esclavo, lo entendía mejor que nadie. La verdadera esclavitud no es la que te imponen las cadenas físicas, sino la que te impone la falta de dominio sobre ti mismo. Puedes estar encadenado físicamente y ser libre si tu mente no depende de lo externo, y puedes estar en un palacio con todos los lujos y ser un esclavo si no tienes disciplina para gobernar tus pensamientos y acciones. Aquí yace una verdad incómoda:
No ser disciplinado es permitir que tu vida se escape gota a gota, desperdiciada en el reino de lo innecesario. La disciplina estoica no era rígida ni inhumana, estaba impregnada de propósito. No se trataba de imponerse sufrimiento gratuito, sino de entrenarse en lo que era realmente importante. Levantarse temprano para meditar no era un castigo, era una preparación para el día. Moderar los placeres no era despreciar la vida, era aprender a no ser dependiente de ellos. Mantener la calma frente a la provocación no era reprimir emociones, era no entregarle a otro el poder sobre la propia paz. Cada acto de disciplina tenía un sentido: fortalecer el alma. Y esa fuerza interior, acumulada en lo pequeño y lo cotidiano, era lo que permitía enfrentar con dignidad lo grande y lo inesperado. En este punto vale una reflexión: ¿qué sería de tu vida si la disciplina se convirtiera en tu regla y no en tu excepción? ¿Qué podrías lograr si, más allá de las ganas, cultivaras la constancia de entrenar tu carácter día tras día, sin importar las condiciones externas? La disciplina es la única forma de construir una vida que no dependa del azar, porque es la que te permite ser constante en lo único que está bajo tu control: tu acción. Como diría Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y ese desperdicio no es otra cosa que la ausencia de disciplina. La vida, en última instancia, no premia al que más sueña, sino al que más se disciplina. Porque los sueños sin disciplina no son más que ilusiones pasajeras. La disciplina, en cambio, convierte lo invisible en visible, lo imposible en alcanzable, lo caótico en orden. Y es ahí donde el espíritu estoico encuentra su grandeza, en la certeza de que cada día, cada hora, cada acción puede ser una oportunidad para entrenar el carácter, para construir la virtud, para moldear el alma hacia la libertad. A lo largo de la historia, los grandes maestros del estoicismo han repetido una idea que parece sencilla, pero que, en la práctica, requiere de una valentía casi inhumana: vivir en concordancia con la naturaleza y aceptar la realidad tal como es. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo una y otra vez que el universo no conspiraba ni a favor ni en contra de él, sino que simplemente seguía su curso. Cuando entendemos esta verdad, dejamos de interpretar los sucesos como ataques personales o injusticias dirigidas contra nosotros. La vida no es un tribunal donde el mundo nos deba compensar, es un escenario en el que debemos desempeñar nuestro papel con la mayor integridad posible. Esa comprensión libera una fuerza interna que, de otro modo, permanecería atrapada en la queja y la resistencia. Cada vez que luchamos contra lo inevitable, desperdiciamos energía valiosa que podría haberse invertido en crecer, en fortalecernos o en actuar con sabiduría. Y aquí aparece una de las lecciones más profundas de los estoicos. El sufrimiento innecesario proviene de querer que el mundo sea distinto de lo que es. No del dolor físico, no de la pérdida en sí misma, sino del apego a una versión imaginaria de la realidad. Epicteto lo resumió con brutal claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si tu pareja te abandona, no es el hecho objetivo lo que te destruye, sino la narrativa que creas alrededor: no valgo nada, estaré solo para siempre, mi vida terminó aquí. Cuando te despiden, no es la pérdida del empleo lo que te hunde, sino la interpretación de que eso significa fracaso, ruina o humillación. Si logras detener esa narrativa y mirar el hecho desnudo, el dolor cambia de forma. Sigue habiendo pérdida, sí, pero también la posibilidad de reconstruir, de empezar otra cosa, de demostrarte que tu fuerza no dependía de lo que habías acumulado, sino de lo que eres capaz de crear una y otra vez. Lo fascinante es que, al entender esto, la vida deja de sentirse como una serie interminable de batallas perdidas contra un destino cruel y empieza a verse como un terreno de entrenamiento. Cada golpe, cada giro inesperado, cada renuncia, cada traición, cada fracaso no son más que pruebas que te colocan frente a ti mismo. ¿Eres esclavo de tus emociones más básicas o eres capaz de gobernarlas? ¿Depende tu felicidad de que el mundo se doblegue a tus caprichos o depende de tu disciplina interna? Los estoicos no buscaban eliminar el dolor, sabían que eso era imposible, lo que buscaban era inmunizarse contra la desesperación. Y lo lograban porque entendían que la verdadera cárcel no estaba fuera, sino dentro, la cárcel de creer que tu bienestar depende de factores externos. Al romper esos barrotes invisibles, uno descubre una forma de libertad tan absoluta que ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte misma pueden arrebatársela. El poder de esta enseñanza se revela con mayor intensidad cuando atravesamos situaciones extremas. Imagina perder todo lo que considerabas seguro en tu vida: el dinero, la pareja, el prestigio, la salud. Para la mayoría, ese escenario equivale a la destrucción total. Sin embargo, los estoicos entrenaban su mente justamente para ese momento. Marco Aurelio, en medio de plagas, guerras y traiciones dentro de su propio círculo cercano,
encontraba consuelo recordando que nada de lo humano es permanente. Lo que hoy llamamos estabilidad mañana se desvanece, lo que hoy sentimos eterno mañana es ceniza. Si basas tu valor en lo efímero, quedarás quebrado junto con ello. Pero si basas tu valor en la fortaleza del carácter, en la serenidad del alma, en la capacidad de aceptar lo inevitable, entonces incluso entre ruinas podrás mantenerte en pie. Y aquí está la paradoja final. Cuando dejas de depender del mundo, el mundo deja de asustarte. Cuando comprendes que tu paz interior no depende de que los demás te aprueben, de que las cosas salgan como planeas o de que tu vida se ajuste a un guión perfecto, entonces recuperas el único poder que nunca debió haberte sido arrebatado, la soberanía sobre ti mismo. Esa soberanía, esa independencia de todo lo externo, es lo que los estoicos llamaban verdadera libertad. Es un estado en el que, aunque el universo entero se derrumbe a tu alrededor, tú sigues siendo dueño de ti. Y en esa quietud invencible, se encuentra la paz que todos buscan, pero pocos alcanzan. La verdadera fortaleza de un estoico no se mide por lo que puede resistir físicamente ni por la cantidad de obstáculos que ha superado en apariencia, sino por la serenidad con la que enfrenta aquello que no controla y por la disciplina con la que actúa sobre aquello que sí depende de él. Es fácil confundir fortaleza con dureza, pensar que ser fuerte significa jamás mostrar emoción, jamás dudar o jamás sentir miedo. Pero el estoico sabe que la fortaleza no radica en aparentar invulnerabilidad, sino en ser capaz de mirar de frente al miedo, reconocerlo y aún así avanzar. Esa capacidad de caminar en medio de la tormenta, sin dejar que la tormenta defina sus pasos, es lo que hace de un estoico a alguien verdaderamente imbatible. Mientras la mayoría corre buscando refugio, el estoico permanece firme, no porque no sienta el impacto del viento, sino porque ha aprendido a no dejar que lo arrastre. El miedo, para un estoico, no es un enemigo que debe ser eliminado, sino un maestro que debe ser comprendido. El miedo muestra los apegos que hemos construido, revela dónde hemos depositado nuestro valor y qué cosas tememos perder. Si sientes miedo a perder dinero, es porque has hecho de él tu seguridad. Si sientes miedo a ser rechazado, es porque has entregado tu valor a la aprobación externa. Si temes la soledad, es porque no has aprendido a ser suficiente para ti mismo. Cada miedo, entonces, es una señal que apunta hacia adentro, hacia aquello que aún no has conquistado en ti mismo. El estoico no reprime ni huye de ese miedo, lo observa, lo estudia y lo utiliza como guía para fortalecer los lugares de su alma que aún permanecen débiles. El camino estoico hacia la libertad no consiste en la eliminación del dolor, del miedo o de la incertidumbre, porque esos son elementos inseparables de la condición humana. Pretender vivir sin ellos es una ilusión que solo lleva a más sufrimiento. La verdadera libertad nace cuando el individuo comprende que, aunque no puede controlar lo que la vida le arroja, siempre puede controlar la manera en la que responde. En ese simple, pero poderoso descubrimiento, se encuentra la llave que abre la puerta de la serenidad. La vida puede despojarte de riqueza, de prestigio, de afectos e incluso de salud, pero nunca puede arrebatarte tu capacidad de decidir cómo vivirás lo que te ha sido dado. Esa es la esencia de la libertad estoica, convertirte en dueño de ti mismo en un mundo que constantemente intenta moldearte. Y es aquí donde surge una de las enseñanzas más poderosas. El sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Dos personas pueden vivir la misma desgracia, y una hundirse en la desesperación mientras la otra encuentra fuerza y claridad. No es el hecho lo que determina la caída, sino la manera en que se observa ese hecho. Marco Aurelio lo decía con contundencia: si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y depende de ti revocar ese juicio ahora mismo. Esta idea, tan simple y al mismo tiempo tan radical, rompe con el paradigma de la víctima y coloca todo el poder en las manos de quien decide vivir bajo ella. Ya no eres prisionero de lo que ocurre, eres arquitecto de cómo lo significas. El sufrimiento, en gran medida, es el resultado de un diálogo interno incontrolado. La mente se convierte en un eco constante de preocupaciones, de temores, de escenarios posibles que rara vez llegan a materializarse. El estoicismo propone un antídoto poderoso: entrenar la mente para no dejarse arrastrar por cada pensamiento que surge. Epicteto lo explicaba con claridad al señalar que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. En otras palabras, lo que nos hiere no es lo que ocurre, sino lo que decimos dentro de nuestra cabeza acerca de lo que ocurre. Cuando practicamos el arte de detener ese flujo de juicios innecesarios, cuando aprendemos a observar el pensamiento sin identificarnos con él, empezamos a experimentar una calma radical. No porque la vida sea más fácil, sino porque la vida deja de ser una batalla contra fantasmas creados por nosotros mismos. Imagina el poder de una mente que no se deja arrastrar por cada impulso. Una mente que, frente a la adversidad, en lugar de desbordarse en quejas y miedos, decide permanecer firme.
Esa es la mente de un estoico entrenado, alguien que ha comprendido que la verdadera libertad no se encuentra en el control de lo externo, sino en el control de sí mismo. Marco Aurelio lo decía: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de desesperanza, tu vida se teñirá de angustia. Si tus pensamientos son de calma y firmeza, tu vida será un refugio, incluso en medio de la tormenta. Entrenar la mente, entonces, es un acto de disciplina diaria. No es cuestión de esperar que el dolor desaparezca por sí solo, sino de educar nuestra atención para que no se pierda en lo que no podemos controlar. Cada vez que reaccionamos con calma, cada vez que elegimos el silencio interior en lugar de la agitación, estamos fortaleciendo nuestra paz. Así como el cuerpo se fortalece con el ejercicio físico, el espíritu se fortalece con el entrenamiento de la serenidad. Y esa práctica es un trabajo constante, un compromiso con uno mismo. El resultado de este entrenamiento es un cambio profundo. La vida deja de sentirse como una carga insoportable y empieza a experimentarse como un camino que, aunque difícil, podemos recorrer con dignidad. El dolor puede aparecer, sí, pero ya no nos arrastra. El miedo puede surgir, pero no nos controla. El ruido del mundo puede rodearnos, pero en lo más íntimo cultivamos un espacio de silencio donde nada ni nadie puede entrar. Esa es la fortaleza que los estoicos legaron, la convicción de que la paz interior no se encuentra, se entrena. La mayoría de las personas huyen de la palabra disciplina porque la confunden con restricción, con pérdida de espontaneidad o con una cárcel invisible que limita la vida. Pero para los estoicos, la disciplina no era una cadena, sino una llave. Era la llave que abría las puertas de la libertad interior, esa que no depende de nada ni de nadie. Epicteto, que nació esclavo, lo entendía mejor que nadie: no es libre el que hace lo que quiere, sino el que se gobierna a sí mismo. ¿De qué sirve poder viajar a cualquier lugar, gastar lo que quieras, comer lo que se te antoje, si en realidad no eres dueño de ti, sino un sirviente de tus caprichos? Esa no es libertad, es esclavitud disfrazada. La disciplina, en cambio, le enseñaba al estoico a no ser arrastrado por la inercia de sus deseos, sino a dirigirlos como un jinete controla a su caballo. La paradoja es que quien huye de la disciplina creyendo ganar libertad, termina esclavizado, esclavo del azúcar, de la pereza, de las redes sociales, del miedo al esfuerzo. Mientras tanto, quien abraza la disciplina, aunque al principio se siente exigido, poco a poco descubre una sensación más profunda, la de no necesitar nada que lo controle. La disciplina en la alimentación, por ejemplo, no significa privarse siempre, sino demostrar que puedes decir no cuando tu cuerpo exige un sí. La disciplina en el tiempo no es vivir con rigidez, sino aprender a darle prioridad a lo que importa en lugar de dejarse consumir por lo trivial. El estoico entendía que la disciplina era una forma de entrenamiento constante. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo levantarse cada mañana con la firmeza de quien tiene una tarea noble en el mundo. ¿Qué ocurriría si en lugar de preguntarte ¿qué quiero hacer hoy te preguntaras qué debo hacer hoy? Esa es la diferencia entre una vida conducida por el capricho y otra guiada por la claridad. La disciplina es incómoda, sí, pero lo cómodo rara vez te lleva lejos. Y lo incómodo, cuando lo eliges con sabiduría, forja un carácter imposible de quebrar. La paz interior no aparece de la nada, no se consigue por azar ni se hereda como un tesoro. Se entrena, se fortalece, se pule con la práctica diaria y con cada instante en que la vida pone a prueba nuestra estabilidad. No se trata de huir de los problemas ni de construir muros de indiferencia, sino de aprender a estar en medio de la tormenta sin que ésta nos arranque de raíz. Los estoicos comprendieron que cada desafío, cada insulto, cada pérdida, era una oportunidad para reforzar la calma. No porque fueran insensibles, sino porque sabían que la verdadera fuerza se mide en el dominio propio, no en el control de lo externo. Cuando entrenas tu paz interior, dejas de reaccionar como una hoja que el viento mueve sin rumbo. Te conviertes en un árbol que, aunque azotado por las tormentas, permanece firme porque sus raíces están en lo profundo. Ese entrenamiento invisible sucede en los momentos en que eliges no responder con ira, en los instantes en que decides no quejarte, en las madrugadas en que respiras hondo en lugar de rendirte al pánico. Cada elección silenciosa moldea tu carácter y te convierte en alguien difícil de sacudir, imposible de doblegar por lo efímero. La paz interior entrenada no es ausencia de emociones, sino la capacidad de gobernarlas. No es frialdad, sino claridad. No es apatía, sino disciplina. El mundo puede gritar, exigir, provocar, y sin embargo dentro de ti puede reinar un orden imperturbable. Ese estado no llega un día por accidente, sino que se cultiva como un músculo, como una habilidad. Quien espera encontrar paz sin entrenarla será siempre esclavo de lo externo. Quien la entrena, en cambio,
descubre que ya posee dentro de sí un refugio impenetrable. En un mundo donde todo parece inmediato, donde el tiempo se mide en segundos y la impaciencia gobierna los corazones, la paciencia se convierte en una virtud revolucionaria. Los estoicos no entendían la paciencia como un simple esperar, sino como la capacidad de soportar con dignidad el proceso que lleva a lo que buscamos. Para ellos, cada instante de espera era una oportunidad de entrenamiento del alma. Esperar no significaba perder tiempo, significaba fortalecer la voluntad, templar el carácter y descubrir que tanto realmente deseabas lo que estabas persiguiendo. La paciencia, en la visión estoica, era un acto de poder interior. No se trataba de resignarse pasivamente a que la vida ocurriera, sino de enfrentar el inevitable fluir del tiempo con serenidad. Séneca decía que nada se pierde con esperar al destino, porque el destino llega sin prisa y sin pausa. Esta idea, lejos de ser un llamado a la pasividad, es una invitación a comprender que apresurar lo inevitable no lo hará llegar más rápido, y que desgastarse en la impaciencia solo genera sufrimiento innecesario. Imagina a un arquero tensando el arco. No lanza la flecha de inmediato, porque sabe que disparar antes de tiempo significa errar el blanco. La paciencia es ese instante en el que el arquero contiene la fuerza, respira, se alinea con su objetivo y espera el momento preciso para soltar. Ese instante puede parecer corto, pero es ahí donde se define el acierto. Así es también la vida. Muchas veces el éxito no depende del esfuerzo inmediato, sino de la capacidad de esperar el momento correcto. La paciencia también guarda una relación directa con la disciplina. El que no es paciente, abandona. El que no soporta la incomodidad de esperar, se rinde antes de ver el fruto de su trabajo. Marco Aurelio en sus Meditaciones nos recuerda que la naturaleza tiene su propio tiempo y que querer forzarla es tan absurdo como pedirle a un árbol que florezca en invierno. El que sabe esperar entiende que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado silencioso que moldea las cosas en su justa medida. Y aquí es donde la paciencia se convierte en algo más profundo, en un ejercicio de confianza en uno mismo y en la vida. La impaciencia nace de la inseguridad, del miedo a que lo que deseas nunca llegue. La paciencia, en cambio, es una demostración de fe estoica. Confío en que lo que depende de mí lo haré, y lo que no depende de mí, llegará cuando deba llegar. Así, esperar no es un castigo, sino un campo de entrenamiento del carácter. Los estoicos siempre afirmaron que la lucha más importante no es contra el destino, ni contra la fortuna, ni siquiera contra los demás hombres, sino contra la propia mente. Epicteto lo dejó claro cuando enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de ellas. Y esa frase, que parece simple, contiene en realidad una de las armas más poderosas que el ser humano puede usar contra el sufrimiento. Porque lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos arrastra hacia la desesperación, no es tanto lo que sucede fuera, sino cómo lo interpretamos dentro. Imagina a dos personas atrapadas bajo la misma tormenta. Una maldice su suerte, se queja de la injusticia, se desespera por lo que cree perder. La otra, en cambio, entiende que la tormenta es parte de la vida, que no tiene control sobre ella, pero sí sobre cómo la enfrenta. La primera se convierte en prisionera de su propia mente, mientras que la segunda se transforma en dueña de sí misma. El agua cae sobre ambos, pero solo uno se ahoga en pensamientos. Los estoicos llamaban a esto la disciplina de la percepción, entrenar la mirada para ver las cosas como son, no como nuestra imaginación temerosa nos las pinta. La mente, sin control, exagera, dramatiza y multiplica el dolor. La mente entrenada, en cambio, observa con serenidad, distingue lo que depende de ella y lo que no, y actúa en consecuencia. Esa diferencia es la que separa la desesperación del coraje, el sufrimiento de la paz interior. Marco Aurelio lo repetía en sus Meditaciones: si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder revocar ese juicio en este mismo instante. La clave estoica está en esa última parte, en este mismo instante. No mañana, no en el futuro, no cuando cambie la situación, sino ahora mismo. La mente, bien gobernada, puede desarmar la tormenta interna incluso mientras la externa ruge con más fuerza. Así entendemos que la impaciencia, la ira, el miedo y el dolor no nacen del mundo, sino de la interpretación que hacemos de él. Si cambias la forma en que miras, cambia la forma en que sufres. Y si aprendes a gobernar tu percepción, ninguna tormenta podrá derribarte del todo. ¿Quieres que siga con esta misma línea de desarrollo, con párrafos largos, profundos y reflexivos sobre cada enseñanza estoica aplicada al tema de la impaciencia y el sufrimiento? Perfecto, continuemos con la misma fuerza y el mismo estilo narrativo. Muchos de tus problemas no provienen de la realidad misma, sino de la interpretación que haces de ella. Los estoicos lo repetían una y otra vez: no son las cosas las que nos perturban,
sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Piensa en esto por un momento. El rechazo, la pérdida, el fracaso, no tienen un significado fijo. Somos nosotros quienes les damos el poder de destruirnos o de enseñarnos. Un mismo hecho puede ser visto como una tragedia o como un punto de transformación. Lo que para alguien es el final, para otro puede ser el inicio de su verdadera vida. Lo que para uno es ruina, para otro es la chispa de la resiliencia. El secreto está en comprender que no controlamos los eventos, pero sí la manera en que los leemos, y esa lectura es la que da forma a nuestro destino. Esa es la razón por la que Epicteto, nacido esclavo, podía sentirse más libre que muchos emperadores. No era su situación lo que definía su vida, sino su forma de mirarla. ¿Qué significa esto para ti? Que el dolor, la frustración y el caos que crees que te rodean, en realidad, son espejos de tu mente. Puedes entrenar esa mente para ver de otro modo, para leer la vida con otros ojos. El caos seguirá existiendo, pero dejará de ser tu carcelero y se convertirá en tu maestro. Los estoicos nos recuerdan que incluso en medio del sufrimiento más intenso hay un espacio de libertad, tu juicio. Esa es la última trinchera que nunca podrán arrebatarte. Nadie puede obligarte a pensar de cierta manera, nadie puede arrancarte la capacidad de interpretar lo que ocurre. Esa es la fortaleza interior que los hizo invencibles. Y esa es la fortaleza que tú también puedes despertar. La fortaleza interior que predicaban los estoicos no era un simple consejo filosófico ni una frase de autoayuda para motivar en los días grises. Era un entrenamiento riguroso, una práctica constante que exigía disciplina, autocontrol y un dominio casi absoluto sobre los pensamientos y las emociones. Ellos sabían que la vida no sería justa, que el destino no siempre traería recompensas, y que las personas no se comportarían como esperábamos. Por eso, en lugar de quejarse, se concentraban en aquello que sí podían controlar: sus juicios, sus decisiones y su capacidad de mantener la calma incluso en medio del caos. Esa es la verdadera paz interior, no la ausencia de problemas, sino la habilidad de enfrentarlos con serenidad. Lo interesante es que este concepto de paz no es pasivo, no es quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas cambien solas. Al contrario, es una fuerza activa, una postura firme frente al mundo. Marco Aurelio, que tuvo que gobernar un imperio en crisis, nunca dejó que la adversidad lo definiera. No buscaba refugios externos ni culpaba al destino. Se decía a sí mismo que todo lo que ocurría estaba dentro del orden natural y que su deber no era huir, sino actuar con rectitud. Esa convicción lo mantenía firme en la tormenta, porque entendía que si dominaba su interior, nada en el exterior podría quebrarlo. Hoy, nosotros vivimos con un enemigo diferente, pero igual de peligroso: la constante distracción, la búsqueda de validación, el ruido interminable del mundo moderno. Nos cuesta estar en silencio, nos cuesta observarnos sin miedo. Pero es ahí donde comienza el entrenamiento estoico, en apagar el ruido y en escucharnos, aunque al principio duela. Porque la paz no llega de fuera, se cultiva dentro. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, cada vez que decides no enredarte en lo que no depende de ti, cada vez que conviertes el dolor en una lección, estás fortaleciendo esa paz interior que no puede ser arrebatada. Lo que los estoicos entendieron, y que nosotros hemos olvidado, es que la vida no premia al que más corre, ni al que acumula más cosas, ni al que aparenta mayor felicidad en público. La vida premia a aquel que, cuando todo se derrumba, aún conserva claridad. Porque si el mundo cambia y tú sigues en pie, habrás descubierto la verdad más grande: el poder que estabas buscando nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro de ti. Y ese poder no es arrogancia, no es vanidad, no es un grito al mundo. Es un silencio firme que te dice: nada puede tocarme si no lo permito. Soy dueño de mí mismo. La vida moderna te invita a moverte rápido, a no detenerte jamás, a consumir y producir como si no existieras fuera de la máquina. Pero el estoicismo te recuerda algo brutalmente liberador: tu valor no depende de lo que logras, ni de lo que aparentas, ni siquiera de cuánto tiempo dures en esta tierra. Tu valor está en tu manera de vivir, en la calidad de tu alma, en la disciplina con la que eliges no rendirte ante lo efímero. Mientras el mundo se obsesiona con acumular más, el estoico se concentra en necesitar menos. Esa diferencia crea libertad. Y en esa libertad florece una vida que no se mide en éxitos externos, sino en paz interior. No se trata de rechazar el éxito, ni de demonizarlo, ni de vivir como un asceta que se aparta de todo. Se trata de redefinirlo. El éxito, bajo la mirada estoica, no es un lugar al que llegas, ni un reconocimiento que recibes, ni un aplauso que te otorgan. Es la capacidad de mantenerte firme cuando todo se derrumba. Es conservar tu serenidad en medio de la tormenta. Es vivir conforme a tus principios aunque nadie lo aplauda.
Ese éxito no lo puede arrebatar ninguna crisis, ningún fracaso, ninguna pérdida. Y lo mejor, ese éxito está en tus manos aquí y ahora. El ruido exterior siempre querrá distraerte. Te gritarán que compres, que corras, que midas tu valor en números, en títulos, en seguidores, en bienes materiales. Y si no estás alerta, acabarás persiguiendo sombras, agotándote en una carrera interminable contra nadie. El estoico te dice, deja de mirar afuera. Mira dentro. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo gobiernas tus impulsos? Allí está tu medida. Allí está tu riqueza. Allí está tu victoria. Cuando aprendes a silenciar el ruido, descubres que lo único que necesitabas no era más, sino menos. Lo paradójico de este camino es que, cuando ya no te importa impresionar, empiezas a impresionar de verdad. Cuando ya no buscas demostrar nada, tu sola manera de vivir se convierte en testimonio. La coherencia habla más fuerte que cualquier discurso. La calma se vuelve magnética en un mundo ansioso. La disciplina inspira en un entorno que se rinde al placer fácil. Así los estoicos conquistaron no con discursos vacíos, sino con la fuerza tranquila de su ejemplo. Y así tú también puedes conquistar tu propia vida, no buscando parecer fuerte, sino siéndolo en silencio. La vida no se transforma cuando cambian las circunstancias externas, sino cuando cambia nuestra manera de interpretarlas. Esta es una enseñanza esencial del estoicismo que a menudo olvidamos. Muchas personas esperan que la vida se vuelva más fácil, que el entorno se acomode a sus deseos, que los problemas desaparezcan por arte de magia. Pero los estoicos comprendieron que ese anhelo no solo es ilusorio, sino la causa principal de gran parte del sufrimiento humano. Epicteto lo resumía con claridad: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tenemos de ellas. Es decir, no es la pérdida, la traición, la injusticia o el dolor lo que destruye al ser humano, sino el significado que él mismo decide atribuirles. Cuando logras cambiar la manera en que interpretas los eventos de tu vida, incluso aquellos que parecen terribles, descubres un poder interior que nadie puede arrebatarte, el poder de decidir cómo reaccionar. Los estoicos practicaban constantemente este arte de reinterpretar la realidad, y lo hacían no como una negación ingenua del sufrimiento, sino como un entrenamiento de la mente para fortalecerse ante lo inevitable. Marco Aurelio, por ejemplo, enfrentó guerras, plagas, traiciones y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, en sus meditaciones nunca se muestra como una víctima de las circunstancias, sino como un aprendiz de la vida que busca siempre extraer lecciones de lo que sucede. Para él, cada obstáculo era una oportunidad de crecer, cada dificultad era una prueba de su fortaleza, cada pérdida un recordatorio de la naturaleza efímera de todo lo que existe. Así, en lugar de maldecir lo que no podía cambiar, aprendió a bendecir la oportunidad de practicar la virtud, la resiliencia y la aceptación. Aquí se encuentra el secreto de la paz interior estoica: no luchar contra la corriente de la realidad, sino aprender a navegarla con sabiduría. Cuando comprendes este principio, algo profundo ocurre en tu interior: dejas de ser esclavo de las circunstancias. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en calma. Ya no dependes de que los demás actúen como esperas para estar en paz contigo mismo. Descubres que tu verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernar tu mente. Y este cambio lo transforma todo. Donde antes veías tragedias, ahora ves lecciones. Donde antes veías enemigos, ahora ves maestros disfrazados. Donde antes había desesperación, ahora hay crecimiento. No se trata de negar la realidad, sino de aprender a mirarla desde un ángulo más alto, más sabio, más humano. Esta es la libertad que los estoicos cultivaron. La libertad de no ser esclavos de sus emociones, sino dueños de ellas. Y esa libertad, una vez alcanzada, se convierte en la mayor riqueza que un ser humano puede poseer. El silencio interior es quizá una de las prácticas más difíciles de alcanzar en un mundo saturado de ruido. No me refiero solo al ruido externo, al tráfico, a las notificaciones, a las conversaciones interminables que llenan el aire. Me refiero al ruido mental, a ese torbellino de pensamientos incesantes que no te dejan descansar ni un segundo. Los estoicos comprendieron que la verdadera paz interior no se construye aislándote del mundo, sino aprendiendo a vivir en él sin que sus gritos te arranquen la serenidad. Marco Aurelio, que vivió rodeado de cortesanos, guerras y conspiraciones, aprendió a guardar dentro de sí un espacio sagrado, intocable por el caos exterior. Ese espacio, esa fortaleza interna, solo se conquista entrenando el silencio, aprendiendo a observar sin reaccionar, a escuchar sin juzgar, a respirar sin apresurarte. La sociedad actual nos empuja constantemente a opinar sobre todo, a reaccionar de inmediato, a demostrar que tenemos algo que decir, como si el silencio fuera signo de debilidad.
Pero en realidad, el silencio es poder. El silencio es dominio propio. El silencio es la prueba más clara de que no necesitas demostrar nada porque ya eres suficiente. Epicteto lo decía con firmeza: la naturaleza nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Ese recordatorio no es solo sobre la prudencia en las palabras, sino sobre el valor de dejar espacio, de permitir que las cosas pasen sin tu intervención inmediata, de resistir la urgencia de tener siempre la última palabra. El que calla y observa con claridad posee más control sobre sí mismo que aquel que grita en medio del tumulto. Sin embargo, este silencio no es vacío ni pasividad. No significa reprimir lo que piensas o sentirte incapaz de actuar. Significa que tu mente no es arrastrada como una hoja por el viento de las emociones momentáneas. Significa que puedes ver el panorama completo antes de decidir, que puedes sostener el peso del mundo sin desesperarte, porque sabes que dentro de ti hay un lugar intocable, un lugar que no depende del ruido, de la aprobación ni de las circunstancias. El estoico cultiva este silencio como un guerrero afila su espada, porque sabe que en ese espacio interior se forja la claridad que le permitirá actuar con sabiduría. Y si lo piensas, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio contigo mismo sin sentir incomodidad? Muchos huyen del silencio porque en él aparecen las preguntas que tanto evitan. ¿Estás viviendo la vida que deseas? ¿O simplemente te dejas arrastrar por la corriente? ¿Realmente eres libre o vives prisionero de tus miedos? El ruido constante es una forma de anestesia. Nos mantiene distraídos de las verdades incómodas que habitan en nuestro interior. Los estoicos sabían que enfrentar esas verdades es el primer paso hacia la libertad. Por eso el silencio no es evasión, es confrontación. Es mirar de frente lo que eres sin adornos, sin máscaras, sin excusas. Quien aprende a estar en silencio se descubre a sí mismo. Aprende a escuchar su respiración como una metáfora de la vida. Entra y sale, se expande y se contrae, pero siempre permanece. Aprende a ver cómo sus pensamientos son como nubes que pasan. Algunos oscuros y densos, otros ligeros y brillantes, pero ninguno permanece para siempre. Aprende que el yo profundo no es ese ruido constante, sino el espacio donde ese ruido aparece y desaparece. Ese es el terreno que los estoicos protegían con celo, la conciencia de que nada externo puede perturbarte si no se lo permites. Los estoicos no concebían la vida como un teatro donde uno simplemente se sienta a observar cómo las escenas pasan frente a sus ojos. Para ellos, cada instante era una invitación a la acción, a participar activamente en el drama de la existencia. Séneca lo decía con claridad: no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esa es quizás una de las frases más actuales que pueden existir. Porque hoy, en pleno siglo XXI, en un mundo saturado de distracciones, redes sociales y estímulos superficiales, seguimos cayendo en la misma trampa de mirar la vida pasar, de quejarnos de lo que no nos gusta, pero sin mover un dedo para cambiarlo. El estoicismo nos recuerda que el primer acto de responsabilidad es darnos cuenta de que no somos espectadores, sino actores principales de nuestro propio destino. Lo interesante es que esta responsabilidad no empieza en lo externo, como solemos creer, sino en lo interno. Epicteto nos advertía que el verdadero campo de batalla no está en lo que sucede fuera de nosotros, sino en lo que decidimos hacer con eso. Puedes nacer en la miseria, enfrentar injusticias, perder lo que amas, y aún así conservar tu dignidad si eliges responder con virtud. Esa es la esencia de la responsabilidad estoica, entender que no controlamos el guión completo de la vida, pero sí nuestra actuación en él. El hombre sabio no se excusa diciendo así soy yo o me tocó mala suerte, porque sabe que esas son frases de espectadores, de quienes creen que el destino los lleva como hojas arrastradas por el viento. El estoico, en cambio, se convierte en timonel, no puede controlar la tormenta, pero sí su mano firme sobre el timón. Este enfoque cambia radicalmente nuestra forma de vivir. Cuando asumimos responsabilidad, dejamos de esperar que el mundo se ajuste a nuestros deseos y comenzamos a ajustar nuestros deseos a la realidad. En lugar de pedir que la vida sea más justa, trabajamos en ser más fuertes. En lugar de esperar a que los demás cambien, cultivamos la disciplina de cambiarnos a nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se repetía constantemente que lo único bajo su poder eran sus pensamientos, sus acciones, su virtud. Y eso le permitió gobernar un imperio sin ser gobernado por la ira, la desesperación o la queja. Su ejemplo nos enseña que la grandeza no consiste en tener poder sobre otros, sino en tener poder sobre uno mismo. La responsabilidad estoica, por tanto, no es pesada ni amarga, aunque al inicio lo parezca. No es una cadena que nos esclaviza, sino una llave que nos libera. Porque en el momento en que dejamos de culpar, en el momento en que nos decimos, lo que no cambias, lo elegiste, encontramos una fuerza que no depende de nadie más. Si eres infeliz en un lugar, puedes salir.
Si una persona te hace daño, puedes poner límites. Si un hábito te destruye, puedes dejarlo. Tal vez no sea fácil, tal vez duela, pero siempre existe esa chispa de libertad. La diferencia entre vivir como un espectador y vivir como un protagonista está en si tienes el valor de encenderla. Los estoicos también advertían sobre algo que hoy parece normal, pero que en realidad es una trampa silenciosa: el deseo de ser recordado a toda costa. Muchos creen que la fama, el reconocimiento o dejar un legado es garantía de grandeza, pero los sabios estoicos lo veían con otros ojos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo escribió con brutal claridad: muy pronto, tanto el que te recuerda como el que es recordado estarán muertos, y lo mismo sucederá con el que recuerda al que recuerda. ¿Qué significa? Que incluso la memoria de tus hazañas está condenada al olvido. Que buscar ser inmortal en la mente de los demás es, en el fondo, una ilusión. El tiempo borrará tu nombre como borra las huellas en la arena. Por eso, lo único sensato no es obsesionarse con ser recordado, sino con vivir rectamente mientras estás vivo. La eternidad no está en la memoria de los hombres, sino en la serenidad de tu propia alma. Epicteto lo explicaba con un ejemplo sencillo: si alguien deja de hablar bien de ti, ¿eso cambia tu virtud? Si alguien te insulta, ¿eso altera tu esencia? No. Solo cambia la opinión de otro, que es algo que jamás estuvo bajo tu control. Aquí está el núcleo de la enseñanza estoica: tu vida no puede medirse con el aplauso ni con el desprecio. Si te dejas atrapar por esas fuerzas externas, serás esclavo de ellas, corriendo de un lado a otro como un barco sin timón. La verdadera libertad, decía Epicteto, llega cuando decides que tu valor no depende de nadie más. Y esa decisión, aunque suene sencilla, es la más revolucionaria de todas, porque rompe las cadenas invisibles de la validación social. Ahora bien, alguien podría pensar: si no busco reconocimiento, si no me importa la fama ni lo que digan los demás, ¿no significa eso que mi vida carece de propósito? Los estoicos responderían con un rotundo no. El propósito de la vida, según ellos, no es complacer al mundo ni destacar en la memoria de la historia, sino vivir de acuerdo con la virtud, con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Ese es el único propósito que no se erosiona con el tiempo. El resto es humo. El resto son adornos que distraen. Y cuanto más dependas de esos adornos, más vulnerable te vuelves a perderte en ellos. De hecho, cuanto más fuerte es tu necesidad de aprobación, más frágil es tu espíritu. Porque en esa dependencia se esconde una debilidad: la incapacidad de sostenerte por ti mismo. Los estoicos proponían entrenar lo contrario: la autosuficiencia. No significa vivir aislado ni sin vínculos, sino cultivar un núcleo interior que no se derrumba con las opiniones externas. Marco Aurelio lo describía así: nadie puede impedirte ser honesto, nadie puede impedirte ser justo, nadie puede impedirte actuar con moderación. Y ese es el escudo más poderoso: comprender que todo lo esencial está en tus manos, mientras lo superficial, la fama, el reconocimiento, los aplausos, siempre ha estado en las manos de los demás. Y cuando entiendes esto, ocurre algo inesperado: paradójicamente, comienzas a atraer respeto verdadero. Porque las personas perciben que no estás desesperado por impresionar a nadie, que no te arrodillas ante la opinión pública, que tu vida tiene un peso propio. El reconocimiento que llega en esos casos es diferente: no se busca, no se mendiga, no se compra con poses o palabras vacías. Surge como consecuencia natural de la autenticidad. Y lo mejor de todo es que, si un día desaparece, no destruye tu paz, porque nunca fue el motor de tu vida. Los estoicos también enseñaban que la verdadera victoria en la vida no es conquistar a otros, sino conquistarse a uno mismo. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que la persona que domina sus emociones, que no reacciona de manera impulsiva, que sabe mantener la calma incluso en medio del caos, es mucho más poderosa que aquella que gana batallas externas. Epicteto lo decía con claridad: nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. Y aquí hay una gran lección que rara vez se entiende en el mundo moderno: no importa cuántas metas logres, cuántos aplausos recibas o cuánto dinero acumules, si no tienes control sobre ti mismo, seguirás siendo esclavo. Esclavo de tus deseos, de tus miedos, de tu necesidad de aprobación. La autosuficiencia no significa no necesitar nada ni a nadie en un sentido radical, sino tener la fortaleza interna para no depender de lo que está fuera de ti para sentirte pleno. Eso es lo que hacía que los estoicos fueran hombres y mujeres libres incluso en las peores circunstancias. Marco Aurelio, rodeado de guerras, traiciones y pérdidas, encontraba serenidad porque sabía que la verdadera fortaleza estaba en su mente, no en lo que el imperio podía darle o quitarle. Lo interesante es que esta autosuficiencia no implica aislamiento, ni frialdad, ni rechazo a los demás.
Muchas veces se confunde la autosuficiencia con el egoísmo o con la idea de no necesito a nadie. Pero los estoicos no predicaban eso. Ellos reconocían que el ser humano es un ser social, parte de una comunidad, de un todo mayor. Sin embargo, lo que sí afirmaban es que uno no puede entregar su paz interior en manos de otros. Puedes amar, puedes compartir, puedes trabajar en comunidad, pero nunca debes olvidar que la fuente de tu estabilidad está dentro de ti. De lo contrario, vivirás en una constante montaña rusa emocional, dependiendo de lo que hagan o digan los demás para sentirte bien o mal. Esa no es una vida libre, es una vida encadenada. Y los estoicos lo sabían, la libertad verdadera es interior. Una persona que se ha entrenado en esta filosofía puede perder riquezas, amistades, poder o reconocimiento, pero no pierde su centro. Y cuando no pierdes tu centro, no hay nada en el mundo que pueda realmente destruirte. El camino hacia la paz interior estoica no se mide en días ni en semanas, porque no es un destino al que llegas de repente, es una práctica que se integra en cada gesto cotidiano, en cada palabra que eliges decir y en cada pensamiento que decides alimentar. La mente, cuando no se entrena, se convierte en un campo minado. Cualquier crítica te hiere, cualquier obstáculo te frustra, cualquier demora te impacienta. Pero cuando la sometes a disciplina, cuando la acostumbras a mirar la vida desde la serenidad y no desde la ansiedad, ese campo minado se transforma en un terreno fértil. Cada adversidad se convierte en semilla, cada insulto en oportunidad de autocontrol, cada pérdida en recordatorio de lo que realmente importa. Lo que los estoicos sabían es que la paz no se construye escapando del ruido, sino aprendiendo a permanecer inquebrantable dentro de él. La verdadera fortaleza no se demuestra con músculos ni con palabras altisonantes, sino con la calma que eres capaz de sostener cuando todo a tu alrededor tiembla. Imagina estar en medio de una tormenta. Algunos corren desesperados buscando refugio, otros maldicen al cielo, otros se hunden en la impotencia. Pero aquel que ha entrenado su espíritu permanece firme, observando la tormenta sin dejar que lo arrastre. Esa imagen resume el corazón del estoicismo, no evadir lo inevitable, sino prepararte para resistirlo. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el obstáculo es el camino. Eso significa que lo que intentas evitar es, en realidad, lo que te dará la fuerza que aún no tienes. La incomodidad no es enemiga, es maestra. La adversidad no te quita paz, te muestra cuánto de tu paz depende todavía de lo externo y cuánto ya proviene de ti. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas que puedes llevar a tu vida. Entrenar la paz interior no significa convertirte en alguien indiferente o frío, sino en alguien que ya no necesita que todo esté bien para estar bien. Porque, piensa en esto, si tu calma depende de que todos te traten con respeto, de que los planes salgan como quieres, de que el futuro sea seguro, ¿cuándo la tendrás? Nunca. La vida no está diseñada para complacer tus expectativas, está diseñada para ponerte a prueba. El verdadero entrenamiento consiste en cambiar el centro de gravedad, que tu serenidad no dependa de lo que ocurre afuera, sino de la fortaleza que cultivas adentro. Cuando lo logras, dejas de ser rehén del mundo y te conviertes en soberano de ti mismo. La paz interior, como venimos desarrollando, no es un regalo ni una meta que se alcanza una vez y ya está, sino un camino que requiere esfuerzo continuo, práctica, autoconocimiento y disciplina. Y es precisamente en este punto donde aparece uno de los mayores desafíos: la resistencia interna. El ser humano, por naturaleza, tiende a buscar lo inmediato, lo que da placer rápido, lo que calma momentáneamente las ansiedades. Sin embargo, la filosofía estoica nos recuerda que este tipo de satisfacciones son fugaces y muchas veces ilusorias. El estoico aprende a resistir esa tendencia natural y, en cambio, a cultivar una fortaleza interior que no depende de estímulos externos. Es un proceso lento, incómodo y, en ocasiones, doloroso, pero es la única forma de construir algo que no se derrumbe ante la primera tormenta. La paz que se encuentra de esta manera no es endeble, sino profunda, estable y duradera. Piénsalo así: el alma es como un terreno. Si está lleno de maleza, espinas y piedras, ningún fruto verdadero podrá crecer allí. Puedes plantar flores superficiales que duren unos días, pero pronto se marchitarán porque no hay base sólida. En cambio, si trabajas cada día arrancando las malas hierbas, quitando las piedras, abonando el suelo y regándolo con constancia, tarde o temprano ese terreno dará frutos firmes y resistentes. La paz interior es ese fruto. No nace de un momento de inspiración, ni de un retiro espiritual de fin de semana, ni de una lectura pasajera, sino del compromiso diario con uno mismo. Los estoicos comprendieron esto mejor que nadie. La serenidad se construye como se construye un templo, piedra sobre piedra, con paciencia y sin esperar que la obra se termine de un día para otro. Pero aquí surge una verdad incómoda. Muchas personas dicen querer paz interior,
pero en realidad no quieren pagar el precio que exige. Desean los resultados sin el esfuerzo, el descanso sin la disciplina, la serenidad sin enfrentar sus propios demonios internos. Epicteto advertía que todos quieren libertad, pero pocos están dispuestos a hacer lo que la libertad requiere. Lo mismo ocurre con la paz. Todos la ansían, pero solo unos pocos aceptan el camino que ella demanda. El verdadero entrenamiento consiste en observarse, corregirse, perdonarse, pero también exigirse. No basta con saber lo que hay que hacer, hay que hacerlo. No basta con admirar la fortaleza de los sabios, hay que cultivar la propia. Y ese trabajo, que parece silencioso y casi invisible, es el que transforma de verdad. Por eso los estoicos decían que la paz interior se entrena, porque sabían que no se puede improvisar cuando llega la adversidad. Si no has fortalecido tu mente cada día, el primer golpe de la vida te derribará. En cambio, si has practicado, si has entrenado en lo pequeño, si has cultivado tu fortaleza en los detalles cotidianos, cuando llegue la tormenta estarás preparado. Y no porque no sientas dolor o tristeza, sino porque sabrás que esas emociones no son más fuertes que tú. La diferencia entre quien entrena su mente y quien no, se ve en los momentos de crisis. El primero mantiene la calma, aunque tiemble por dentro, el segundo se quiebra ante lo inevitable. Por eso, la paz no se encuentra, se entrena. Y cuando la entrenas, deja de ser un deseo vago y se convierte en tu modo de vivir. El miedo al juicio de los demás ha sido uno de los grilletes más antiguos de la humanidad. Desde los mercados de Atenas hasta los foros de Roma, los hombres temían no solo a la guerra o la muerte, sino al qué dirán. Y sin embargo, los estoicos, firmes en su disciplina, comprendieron que la libertad real no nace de escapar del mundo, sino de aprender a permanecer en pie dentro de él, inquebrantables frente a la opinión ajena. Porque si tu paz depende de la voz de otro, ¿en realidad te pertenece? Epicteto lo dijo con claridad: si quieres progresar, acepta que te tomen por tonto e insensato. ¿Por qué? Porque el precio de tu libertad es tu disposición a perder la aprobación de quienes viven esclavos de sus propias pasiones. El mundo siempre tendrá algo que decir. Te juzgarán si hablas y si callas, si intentas y si fallas, si te atreves y si renuncias. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir prisionero de esas cadenas invisibles? Un estoico comprende que el juicio externo no es suyo. Solo controla su intención, sus actos, su virtud. Y eso basta.